se haya aburrido. Vale, lehenengo puntue, aprobación del acta anterior de fecha 28 de octubre. ¿Un comentario que queramos hacer sobre el acta? Vale, si no hay comentarios, la damos por aprobada. Pasamos a la parte resolutiva, acción social, mujer e igualdad. Punto número 2 sería adhesión a la red territorial para la igualdad de mujeres y hombres de Vizcaya, expediente 3598/2021. Bien, como se comentó en la Comisión Informativa de Acción Social, Mujer, Igualdad y Cooperación, hay un informe que valora positivamente que Sopela se adhiera a la red territorial para la igualdad de mujeres y hombres de Vizcaya, realizado por la Técnica de Igualdad de la Mancomunidad. Entonces hay que cumplir una serie de requisitos, entre ellos está el traerlo a pleno y así lo estamos haciendo, y también nombrar a Teresa Fernández, la concejala del área de Acción Social, Mujer, Igualdad y Cooperación, como interlocutora con el órgano para la igualdad de mujeres y hombres, y a la técnica Irati Alonso, del Servicio de Igualdad de la Mancomunidad de Uribe Costa, como representación técnica. Y esto es lo que traemos al Pleno. Vale, iniciamos el turno de debate. John, ¿algún comentario? Sí, un detalle. A DBTU le gustaría votar a favor de este punto. Sin embargo, me voy a abstener. Y la razón es que no estamos conformes con que la concejal del PSOE sea la única interlocutora de la Corporación de Sopela con el órgano para la igualdad de mujeres y hombres. Eskerrik asko. De acuerdo, Teresa, ¿algún comentario? Sí. Por ahora que yo sepa, la concejala delegada del área soy yo, por ahora. Lo que se decide a partir de ahora ya será otra cuestión. En cualquier caso, y al margen de ese comentario, hoy precisamente el 25 de noviembre hemos tenido distintos actos y ya se ha explicitado en distintos medios de comunicación y distintos estudios, y hay una relación estrechísima entre la desigualdad y la violencia entre las mujeres. En las sociedades donde hay mayor desigualdad entre mujeres y hombres son mayores los índices de violencia contra ellas. Entonces creo que precisamente en este día y en general no debemos dejar pasar la ocasión de participar en ningún órgano que trabaje en favor de la igualdad. El decreto que se nos presenta, bueno, es un decreto básico que solo de momento hay que tener una interlocución, y a partir de ahí se generarán otros órganos, que será la Asamblea, el Consejo, etcétera, etcétera, donde habrá otras participaciones de las que podamos hablar y consensuar. Esta es la propuesta que se trae del equipo de gobierno, tal como se manifestó en la Comisión de Acción Social. Vale, gracias, Teresa. Eder, ¿algún comentario? Sí, bueno, un poco breve. Vemos con buenos ojos la adhesión a la red territorial para la igualdad de mujeres y hombres de Vizcaya, y apoyaremos siempre cualquier iniciativa que abogue por la igualdad real y articule medidas efectivas en la consecución de ese objetivo. Remarcamos igualdad real, ya que para conseguirla hacen falta medios y financiación, y al mismo tiempo cambios legales que aseguren que las buenas palabras pasen a los hechos. Valoramos también positivamente que la representación de los municipios sea no solo política, sino también técnica, ya que necesitamos de personas expertas en la materia que puedan articular de la manera más eficaz posible las iniciativas políticas. En resumen, nos parece una buena iniciativa y esperamos que se dote de suficiente financiación y además se complemente con los cambios legales que hagan falta para que de una vez por todas alcancemos la verdadera igualdad entre géneros en nuestra sociedad. Eskerrik asko. Suri, Eder, Patricia, ¿algún comentario que hacer? Sí, resumiendo, estoy de acuerdo y apoyo esta iniciativa, y sí vemos necesaria la adhesión, y toca trabajar y ponernos todas y todos a trabajar, pues porque es necesario el cambio y debemos ayudarnos. Pero eso sí, no es solo votar en este pleno la adhesión, sino trabajarlo, que es lo que digo, ¿no? Trabajar. Vale, eskerrik asko. Buruzne, zeu zer esateko? Bai, Arantzak hartuko du hitza.
Beharrezkotzat jotzen dugu politika feminista garatzea, eta uste dugu sare honen parte hartzearekin urrats txiki bat ematen dugula konpromiso horretan. Baina ez dugu ahaztu behar sare horretan egiten den lanak sopelan eragina izan behar duela, oraindik asko egin baitugu egiteko. Dakigunez, sopelan mankomunitateak kudeatzen du berdintasun arloa. Hala ere, mankomunitateak berdintasun arlorako duen aurrekontua oso txikia da, txikiena, 3,29 zehazki. Berdintasunerako lurralde sareari atxikitzearen onurerako bat diru laguntza gehiago lortzea dela azaldu diguzue. Ez alda hobe izango berdintasun partida handitzea behar den dirua izateko? Decía que consideramos necesario el desarrollo de las políticas feministas y creemos que con la participación en esta red damos un pequeño paso en dicho compromiso, sin olvidar que el trabajo que se realiza en esa red tiene que tener repercusión en Sopela, donde además todavía tenemos mucho que hacer. Como ya sabemos, en Sopela el área de igualdad se gestiona desde la mancomunidad. Sin embargo, el presupuesto de la mancomunidad para el área de igualdad es muy pequeño, el más pequeño, el 3,29% concretamente. Nos habéis explicado que uno de los beneficios de adherirse a la red territorial de igualdad es la de poder obtener más subvenciones, pero ¿no será mejor aumentar la partida de igualdad para contar con el dinero suficiente? Vale, eskerrik asko, Arantza. Bueno, gure aldetik esanda daudena, está explicado ya por parte de Angelines, con lo cual pasamos a la... Perdón. Patricia, no te vemos. Ay, perdón, sí le he dado en vez de la cámara al micro, Aquí perdón. ahora sí, vale, correcto. Vale, entonces ya está dicho lo que Angelines ya ha trasladado lo que quería decir. Pasamos entonces a votar este punto. Patricia. Sí. Joseba. Bye. Arantza. Bye. Unai. Bye. Urusne. Bye. Teresa. Y Eder. Bye. Jon. Abstentzioa. Amaia. Bye. Angelines. Bye. Nayara. Bye. Nick. Bye. Ander. Bye. Nacho. Bye. Aichiber. Bye. Erilin. Bye. Miquel. Eskerrik asko. Hirugarren punture joko, aprobación definitiva si procede del Plan Especial de Ordenación Urbana para la redensificación y cambio de uso del Hotel Modus Vivendi, expediente 1382/2020. Jon, como eres parte interesada, tienes que abandonar el pleno. Se te ha mandado otro link al correo electrónico para que una vez superado este punto te aviso ya el WhatsApp de portavoces para que te vuelvas a conectar al pleno. ¿Vale? Vale. Eskerrik asko. Agur. Agur. Bien, dicho esto, entonces, bueno, pues traemos este plan. Sabéis que es el hotel lleva cerrado ya más de 2 años y los propietarios han decidido, dentro de lo que es sus posibilidades, cambiarle el uso al edificio. Se hizo un plan especial solicitado por la arquitecta municipal en su momento. En ese plan especial se detectó un error de medición y hubo que regularizar eso, se ha regularizado y bueno, pues cuando haya un promotor o haya alguien, pues lógicamente harán el proyecto, lo presentarán y demás. Lo que sí es cierto es que es una zona urbana en zona residencial en la que estaba permitido el uso hotelero y los propietarios han decidido cambiar el uso a residencial. Por nuestra parte no le vemos ningún problema, los informes técnicos también lo avalan diciendo que se puede hacer, entonces pues bueno, lo traemos aquí porque hay que debatirlo en el pleno. Dicho esto, Teresa, ¿algún comentario que hacer? sí. Yo sobre la legalización de una cosa que estaba palmariamente legal porque había excesos de edificabilidad y bueno, en fin, en su momento ocurrió así, también pues en su momento la corporación tampoco actuó con el celo debido, han pasado mucho tiempo y aquello ya no puede subsanar. Lo que importa ahora es que esto ahora mismo se corrija y ya está.
Y en segundo lugar, efectivamente, si los propietarios tienen el derecho, nadie se lo puede negar y el cambio de uso es legal. Lo que yo lamento profundamente es que en un sitio como Sopela, con una vocación de atracción de personas, porque no tenemos industrias, los pocos recursos hoteleros que tenemos desaparezcan. Esto es pues no creo que sea una buena noticia, pero bueno, están en su derecho y bueno, pues ojalá algún promotor decida emprender un recurso hotelero acorde con las necesidades de Sopela, que son muchas y tenemos muchísimas demandas. Vale, eskerrik asko. Eder, ¿algún comentario? Sí. Esta modificación de usos, por lo señalado en la Comisión Informativa de Urbanismo, cumple la legalidad y por lo tanto no nos vamos a oponer. También se dijo que no era posible dedicar este uso a VPO y al mismo tiempo se declaró que no es competencia local autorizar su uso como apartamentos turísticos, lo cual esperamos que no suceda, ya que lo que necesita Sopela es vivienda asequible y de calidad y si es VPO de alquiler y no apartamentos turísticos, que está demostrado que tensionan al alza los precios de la vivienda donde se encuentran. Lo que más nos inquieta es que el estudio de cambio de uso realizado por un arquitecto a instancias de un particular en el estudio se ha constatado que la superficie construida en su momento excedía por mucho, aproximadamente un 10%, lo concedido en la licencia urbanística. ¿Por qué no se comprobó a la finalización de la obra que lo realmente construido se correspondía con la licencia de obra? ¿Se pueden pedir responsabilidades del tipo que sean? Y quizás lo más importante, ¿ha pasado o está pasando con otras obras? ¿Se va a iniciar algún tipo de investigación para comprobar que esto ha pasado en otras obras anteriormente? Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eder. Hombre, yo lo único que te puedo decir es que eso, el final de obra se dio en el año 99. En el ayuntamiento había un arquitecto a media jornada. Yo, evidentemente, ni tú ni los que estamos aquí estábamos en ese momento y ya, pues lógicamente tampoco podemos pedir responsabilidades a alguien que ya no está. Segundo, la que también coincide es que en esas fechas, cuando en ese mismo año se terminaba, estaba ya a punto de aprobarse definitivamente las normas subsidiarias del pueblo de Sopela, y entiendo que ese arquitecto con esa jornada y el resto de la corporación pues tendrían bastante trabajo, entiendo, en esto. Y yo creo que lo único que ocurrió que fue un error. Yo por lo menos lo interpreto así o quiero interpretarlo, vamos, no quiero buscar más allá de lo que ya no sé. Bueno, la suerte que hemos tenido en este momento es que se ha detectado el error se corrige y pues aquí paz y luego gloria, otra cosa no podemos hacer. ¿De acuerdo? Patricia, ¿algún comentario que quieras hacer? Sí, la modificación de uso cumple la normativa, sí. ¿Están en su derecho? Sí. Estoy con Teresa, pues que se regularice. Entonces, y están en su derecho. Entonces nosotros vamos a apoyar también este punto. Bueno, yo, por lo menos. Vale, Patricia, eskerrik asko. Gurusne, zeo zer esateko neri buruz? Bai, Mikelek hartuko du hitza. Vale, eskerrik asko. Bai, gaur osoko bilkurara ekarri den modus vivendi hotelaren erabilera aldatzeko eta birdentifikatzeko proposamena EH Bilduk ez du neurri hori babestuko, ezezko botoa emango du. Gure iritziz, ekimen honen atzean hirigintza espekulazio bat egin daitekeela eta ondorioz jabentzat onura ekonomiko handia ekar dezakeela. Eta gainera, eragiketa horrek Sopelarentzat ondorio kaltegarria dituela, eremu sozioekonomikoan eta etxebizitza arloan. Bere desagertzea bisitariak erakartzen dituen zerbitzu bat galdetzea ekarriko luke. Eta horrek kalte egingo lieke tokiko beste saltoki batzuei. Era berean, uste dugu neurri antisoziala dela, hoteleko plantilla osatzen duten 6 langileek enplegua galduko dutelako. Bai etxebizitza berrietan, bai alokairuan, Euskadi mailan Sopela da prezio altuenetako bat duen udalerrietako bat. Egoera hori, gure ustez,
egindako etxebizitza politikaren eta Eusko EAJ diseinatu eta bultzatu duen herri ereduaren emaitza eta ondorioa da. Hala nola, dentsitate txikiaren lehentasuna, etxebizitza publikoa ez garatzea, alokairua ez erraztea, horren adibide da abarko sektorearen egungo egoera. Arrazoi horiengatik guztiengatik ezezko botoa emango dugu. Bestalde, egiaztatu da eraikin honetan irregulartasun bat egon dela eraikigarritasunean eta praktikan baimenutako guztizko baino 11% gehiago handitu da. Horren ondorioz, hirigintza ikuskapenak praktikan egin beharko dira, udalerrian gerta daitezkeen irabazizko aprobetxamendu mota horiek eteteko. La propuesta de redensificación y cambio de uso del Hotel Modus Vivendi para su aprobación definitiva que se trae hoy al Pleno, Euskal Herria Bildu no la va a avalar, va a votar negativamente. En nuestra opinión, detrás de esta iniciativa puede haber una especulación urbanística con un alto beneficio económico para sus propietarios. Además, esta operación tiene consecuencias negativas en el ámbito socioeconómico y de la vivienda para Sopela. Su desaparición supondría perder un servicio que atrae visitantes con el consiguiente perjuicio para otros comercios locales. También nos parece que es una medida antisocial por la pérdida de empleo de las 6 personas trabajadoras que constituyen la plantilla del hotel. Sopela es una de las localidades de Euskadi con uno de los precios más elevados tanto en vivienda nueva como de alquiler. Esta situación, en nuestra opinión, es el resultado y la consecuencia de la política en materia de vivienda realizada y el modelo de pueblo que ha diseñado y propiciado el Partido Nacionalista Vasco. Prioridad de baja densidad, no desarrollo de la vivienda pública, no facilitar el alquiler. Un ejemplo de ello es la situación actual en la que se encuentra el sector de Abado. Por todas estas razones, nuestro voto será negativo. Por otra parte, se ha constatado que ha habido una irregularidad en la edificabilidad en este edificio, habiendo aumentado en la práctica un 11% más del total permitido. Esto lleva o nos tiene que llevar a la necesidad de poner en práctica inspecciones urbanísticas para atajar este tipo de aprovechamientos lucrativos que se puedan dar en el municipio. Vale, eskerrik asko, Miquel. Simplemente comentar que bueno, el hotel lleva 2 años cerrado, con lo cual los 6 trabajadores lógicamente ya no están en plantilla. Otra cosa es que se pudieran volver a crear, que es otra cosa distinta. Con respecto a lo que comentas que puede haber especulación, hombre, si no hay ningún proyecto, no hay absolutamente nada que haya entrado en el ayuntamiento, simplemente es el cambio de uso y la posible redensificación que está dentro de los términos legales que lo permite el planeamiento, pues eso yo creo que es especular con esa especulación. Yo creo que todavía nadie puede hablar de especulación. Y luego, pues lo que sí estamos de acuerdo efectivamente es que la pérdida del hotel eso es una pena para todos, pues porque hemos perdido un servicio importante hacia el pueblo. Pero bueno, no nos olvidemos de que es una propiedad particular y que como tal él destina el futuro del edificio en la medida en la que pueda utilizarlo. Y a partir de ahí, pues bueno, en el año 99 sí se aprobaron las normas subsidiarias de Sopela, pero en el diseño de ese pueblo también estabais vosotros, bueno, la gente que estuviera en ese momento. Con lo cual, pues bueno, yo creo que algo ya se aceptaría de lo que pensaban los que estaban en ese momento. Sin más. Vale, pasamos entonces a votar. ¿Puede responder? Sí. Luego, por alusiones, por entrar por la última cuestión.
precisamente esas normas subsidiarias no fueron aprobadas por los que ahora en estos momentos formamos parte de Euskal Herria Bildu. Otra cuestión, que sepamos, el hotel no está cerrado, ha estado funcionando. El tema de la especulación, lo hemos dicho en plan hipotético, pero a nadie se nos escapa y puedes hacer una encuesta de cuál ha sido el precio de la vivienda privada que se ha vendido últimamente en Sopela, es decir, las viviendas que están enfrente de la iglesia y las viviendas que están al otro lado de la pasarela. Y otro dato objetivo es el ranking del precio del metro cuadrado de vivienda nueva y de alquiler que se ha publicado recientemente y en qué situación se encuentra actualmente Sopela. Son datos objetivos que indican que una operación que pueda posibilitar el hecho de nuevas viviendas, si no se atajan de raíz elementos que son esenciales en estos momentos que hay que hacer y que hay que impulsar, evidentemente eso va a llevar consigo una especulación. Y por otra parte, entendemos, y por parte del equipo de gobierno, tanto por parte del PNV como por parte del Partido Socialista, se ha comentado más de una vez el interés prioritario del efecto turístico como elemento propagador de iniciativas, de retorno económico, etcétera, etcétera. Y a nadie se nos escapa que una pérdida de plazas de alojamiento pues tiene una repercusión indirecta económica en otros sectores del municipio. Esta es una realidad, la queramos ver o no la queramos ver. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Porque, claro, la especulación no sabemos, porque todavía no hay ningún proyecto, no sabemos a qué precio van a salir ni nada. Son viviendas privadas que el promotor decidirá qué precio. Si las vende, pues es que efectivamente hay alguien que las quiere comprar. Yo ahí, no sé, es un debate tan complicado, porque decir, bueno, a ver, ¿cómo abaratamos el precio de la vivienda privada? ¿Cómo lo hacemos? A ver, sugerencias, porque al final el promotor compra un terreno, construye y vende. Mientras las venda, ahí no hay especulación, por lo menos por parte del equipo de gobierno, olvídate, o sea, ¿qué medidas le ponemos? No las puedes vender a más de este precio. Ahí se admiten todas las sugerencias que se os ocurran, vamos, porque efectivamente sí sabemos que los precios están carísimos en Soplana. ¿Y qué solución le ponemos? ¿Cómo los abaratamos? La vivienda pública que podemos construir la estamos construyendo. De hecho, sois conscientes de lo que hemos hecho en Loyola, en Asu, y lo que estamos haciendo en Navarra. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Vale, eskerrik asko. Pasamos entonces a votar este punto. Patricia. Sí. Joseba. Bai. Arantxa. Es. Unai. Es. Brusne. Es. Teresa. Abstención. Eder. Es. Jon. Aparkatu. Amaya. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nik bai. Ander. Ez. Nacho. Bai. Aichiber. Es. Merilin. Bai. Mikel. Es. Eskerrik asko. Josu, perdona. Dime. Una consulta. Al hilo del orden de las intervenciones, es una consulta. El ROM en el artículo 23, en el subpunto tercero, dice literal: el orden de intervención de cada grupo será de menor a mayor representatividad, cerrando siempre el debate él o la portavoz del grupo más representativo o el ponente o la ponente. Entonces, creo que no se está aplicando correctamente. ¿Te refieres al orden de que Patricia sea la primera? O sea, al haberla... Exactamente. Creo yo, en aplicación del reglamento. Bueno. Yo... Las intervenciones, bien, pero lo demás, la votación la estamos haciendo por orden alfabético. Sí, no. El artículo habla del orden de la intervención. Yo estaba hablando del orden. El orden de la intervención, perdón. Sí, exactamente, sí, eso es. Vale, pues la verdad es que no lo hemos
Yo no lo he mirado, desde luego, y no lo hemos mirado, ¿no? No, sin problema. Simplemente eso. Es que ricasco. Espera, te contesta Laura si no te importa. No, lo que le estaba diciendo a Josu es que Patricia es concejal no adscrita en estos momentos, pero ella concurrió a las elecciones bajo una determinada formación política y esa representatividad no la ha perdido. Por eso no pierde su acta de concejal, independientemente de que forme parte de un grupo o no. Ahora, dicho esto, yo tampoco tengo ningún problema en que si el alcalde, que es al final quien dirige y preside el pleno, si quiere cambiar el orden lo pueda cambiar, pero bueno, tampoco... Entiendo que ahí tendría que ser en función, pero claro, quién sabe qué votos son de Izquierda Unida y qué votos son de Podemos. Al final, no sé, no le veo yo la complicación, pero bueno, si quieres pues lo hablamos, y lo planteáis y lo utilizamos a partir del pleno siguiente, vamos. Porque vale, de acuerdo. En la coalición, ¿cuántos votos eran de quién a la hora de marcar el orden de intervención? No, es que aquí no hay un reparto de Izquierda Unida, la cual el grupo municipal es el Carrequín Podemos, que está integrado en este momento por mí y ya. Ahí no hay un reparto, creo entender, no sé. Es que ella concurrió a las elecciones por la misma formación. Vale, de acuerdo. Pero ella vale. sigue siendo representante de, digamos, de su esos electorado. mismos. Es que por eso no pierde el acta de concejal. Pero bueno, dicho esto, yo tampoco le veo ningún problema si el alcalde así lo decide cambiar el orden, porque tampoco tiene ninguna relevancia jurídica en el fondo. O sea, no va a afectar a la validez de ningún acuerdo, que a mí al fin y al cabo es lo que me importa. Vale, de acuerdo. Vale. Josu. Sí, dime. Sí, bueno, yo más que nada que la proporción de la coalición es 79% Sopela, por lo menos 79% Podemos, 16% IU y 5% ECUO. No sé, eso ya lo hablaremos, porque ahora me pierdo también un poco en lo que es, pero hay una proporción, sí, de la coalición. Podemos tiene el 79%, pero vamos, que te quiero decir que lo hablaremos, no creo que sea ahora el momento en este pleno. Gracias. Perdonad un segundo, le vamos a avisar a John para que se conecte, ¿vale? Vale, un segundito por favor hasta que se conecte. Payón, otra vez, Arrastión otra vez. A ver, pasamos entonces ya al punto cuarto, que sería la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Especial de Ordenación Urbana en la Unidad de Ejecución 7.1 de Sopela, expediente 1004/2021. Nacho, si quieres hacer algún comentario, alguna explicación. Bueno, creo que este punto ha sido explicado en bastantes ocasiones, tanto en comisión como fuera de ella. Si hubiese alguna consulta todavía que hacer, pues bueno, no tengo problema en explicarlo, pero creo que se ha debatido en comisión varias ocasiones. Por mi parte tampoco, no tengo más que aportar, Josu. Vale, es que ricasco, Nacho. Entonces entramos en el turno de debate. John, ¿algún comentario? Es que ricasco. Vale, Berto, Teresa, ¿algún comentario? No, yo mi voto lo baso en los informes técnicos, de técnicos y jurídicos, y
no le veo ninguna cuestión para oponerme. De acuerdo. Eder, ¿algún comentario? Se trajo a pleno hace varios plenos ya y se pidió información, se dio la información que correspondía y la modificación obedece a criterios técnicos, entonces no nos vamos a oponer. Eskerrik asko. Patricia, ¿algún comentario? No. Eskerrik asko. Gurusne, zeo zer esateko? Bai, Anderrek hartuko du hitza. Bildu va a votar en contra de la modificación puntual del Plan Especial de Ordenación Urbana de la 7.1, dado que siempre se ha mostrado en contra del desarrollo de la misma. Si tiramos un poco de hemeroteca, esta actuación urbanística está prevista gracias a las normas subsidiarias de 1998, aprobadas por el PNV. Pero en el Pleno de julio de 2010 se rechazó el desarrollo de esta parcela con los votos de la izquierda abertzale, Alternativa y Eusko Alkartasuna, que apostaban por la defensa del Parque Litoral Metropolitano y el biotopo protegido. Ante este rechazo, los promotores presentaron un recurso en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en octubre de 2010 y con la amenaza de este contencioso, en febrero de 2011, el PNV volvió a presentar en pleno esa aprobación definitiva, donde el PSE cambió su voto pasando de la abstención a apoyarlo, aprobándose definitivamente el desarrollo de la 7.1. Por otra parte, estamos en contra de los aspectos técnicos que se utilizan para argumentar las modificaciones que se traen hoy a pleno. Para finalizar, nos gustaría solicitar que en las comisiones informativas estén presentes los técnicos del área para que puedan explicar o resolver dudas de primera mano de ciertos temas, al igual que se hizo en la última comisión de urbanismo. De esta forma, este tema se hubiera clarificado desde un principio. Eskerrik asko, Ander. Simplemente recordarte que en el año 2012, cuando por segunda vez se trajo a pleno la aprobación de esta unidad, éramos 5 concejales del Partido Nacionalista Vasco y 2 del PSE, 7, y la corporación estaba formada por 17 miembros igual que hoy. Con lo cual, los números no son los que tú dices, sin más. Debatido este punto, pasamos entonces a la votación del mismo. Patricia. Abstención. Joseba. Bai. Arantxa. Ez. Unai. Es. Gurusne. Ez. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Abstentzioa. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nik bai. Ander. Es. Nacho. Bai. Aitziber. Ez. Marilyn. Bai. Mikel. Es. Eskerrik asko guztioi. Bosgarren punture joku, reconocimiento de obligaciones, expediente 110/2021. En este punto, primero lo que quiero haceros es una pequeña aclaración para que sepáis todos, porque lógicamente desde el equipo de gobierno hemos tomado una iniciativa que es la que creo que teníamos que tomar y la tenéis que saber porque hay una factura que está implicada en ello, que es ante el cambio de adjudicatario en las instalaciones deportivas, lo que hemos hecho es desde el equipo de gobierno contratar a una empresa externa que esté sin una posible contaminación, sino para que sea lo más imparcial posible, una auditoría para auditar en qué estado se han dejado las instalaciones deportivas y para que no haya ningún problema y antes de devolver la fianza que depositó en su momento el anterior adjudicatario Serviocio Biguán. Entonces, pues bueno, quería que lo sepáis para que no haya, estéis enterados de la misma. Entonces, pasamos al reconocimiento de obligaciones, punto número 5, que es expediente 110/2021. Sí. Traemos aquí 11 facturas. El total, el importe son 28.263,62. Hay varios proveedores. Entre ellos están los de suministro tanto de luz como de telefonía, como de gas. Ya se explicó en la Comisión de Hacienda la situación de los pliegos de electricidad, los avances que estaba viendo.
Y luego traíamos la que ha comentado Josu de Serviocio y también se dieron las explicaciones y tuvo la intervención María como interventora para ahondar en la explicación. Entonces, por eso traemos todas. Perdón, Patricia se ha vuelto a desconectar. Esperamos un momentito, por favor, si no os importa. Patricia. Vale, pues Hola, dadas, perdón. pasamos al turno de debate. Jon, ¿algún comentario que hacer? Para no ser reiterativo, me remito a mis intervenciones en plenos anteriores al respecto. Es que recasco. De acuerdo, Teresa, ¿algún comentario que hacer? No. Vale. Eder, ¿algún comentario? Sí, bueno, un poco lo dicho en anteriores ocasiones por nuestro grupo municipal y bueno, en especial la preocupación con el tema de las licitaciones tiene que ver con la de la energía eléctrica. En 2019, si mal no recuerdo, en octubre se aprobó una moción a propuesta de Elkarrekin Podemos en relación con la licitación de la energía, que entre sus puntos bueno, promovía que se realizara en el plazo de 6 meses y que no entorpeciera la concurrencia de empresas de mediano y pequeño tamaño. 2 años después seguimos sin licitación, perdón, lo cual es preocupante y también nos preocupa que los puntos aprobados en esa moción se tengan en cuenta. Esto es lo que he dicho anteriormente, que la concurrencia de pequeñas y medianas empresas no se entorpezca y que se realice pequeños lotes para, bueno, pues favorecer a esas pequeñas y medianas empresas. Es que ricasco. Es que ricasco. Patricia, ¿algún comentario? No. Vale, Gurusne, señor Seresateko. Vale, por una parte también nosotros queríamos recordar la moción aprobada en octubre y que esperemos que se refleje en los pliegos de la licitación del suministro eléctrico, tanto como ha dicho Eder. Y por otra parte también queríamos hablar sobre la factura relacionada con Serviocio, porque la explicación que nos dio Josu no fue la que nos dieron en Hacienda. Se nos dijo que era que al cambio de empresa a Serviocio se estaba cobrando el suministro eléctrico y gas que le correspondía a la nueva empresa. Entonces, y aparte, que Serviocio nos debía el canon. Entonces, queríamos preguntar que si se nos ha pagado el canon y, por otra parte, que se aclare la explicación de esa factura, porque en Hacienda se nos dio otra explicación. ¿Qué le pasó? A ver, no, la factura es del mes de agosto, vamos, no es... A ver, ten en cuenta que en agosto no se hizo el cambio. De hecho, Serviocio Biguán cobró la cuota a los vecinos y vecinas y a los socios de las instalaciones, pero fue un acuerdo al que se llegó porque para no entorpecer y poder seguir con las instalaciones hasta que el nuevo adjudicatario pudiera coger las instalaciones él por sus medios, que fue el día 1 de septiembre, Serviocio Biguán
aunque estuvo fuera de contrato, siguió dando el servicio en el mes de agosto. Hizo las labores de mantenimiento que tenía que hacer en los vasos de las piscinas y de hecho, cobró las cuotas y, lógicamente, entiendo que esa factura es la que le corresponde al canon que le paga el ayuntamiento y que luego Serviocio, pues, lógicamente, ingresará. Yo lo único que quería deciros con la intervención que yo he hecho es que supierais que desde el equipo de gobierno se ha contratado una auditoría externa a una empresa para que imparcialmente pueda hacer un informe de en qué situación se encuentran las instalaciones actualmente, antes de hacer ninguna obra, para que antes de devolver el aval a Serviocio Biguán, pues lógicamente si hay algo que tengan que hacer, pues poder decirles, oye, esto no está bien, esto no lo has hecho, esto lo tenemos que cargar y lo tenemos que hacer con cargo a ese aval. Es lo que quería que supierais. Yo, con respecto a la factura, no tiene nada que ver con esa explicación que yo he dado anteriormente, ¿vale? Es la explicación que os dieron en Hacienda, entiendo que es la correcta de la factura. Yo lo que pasa es que quería trasladaros, porque existe esa factura cuando está fuera de contrato, pues que la razón lo que hemos hecho desde el equipo de gobierno para poder tener el tema seguro, ¿vale? Vale, sí, bueno, pues es que casco por la explicación, pero tal y como lo habías dicho, os había entendido que la factura que iba a reconocimiento de obligaciones era por eso. De todas maneras, queríamos volver a preguntar si hemos recibido el canon de servicio y, en caso de ser negativo, que nos negaremos al reconocimiento de obligaciones y que esperaremos a que se nos pague para pagarles las facturas. ¿Qué le pasa? A ver, lo que me comentan es que efectivamente todavía está en plazo de pagar, no ha pagado, porque se le notificó a primeros de noviembre y tiene un mes de plazo para pagar. Entonces, lo que teníamos previsto hacer es, pues lógicamente viene a este pleno, pues porque coinciden las fechas. Entonces, el ingreso lo harán, entiendo que a primeros de diciembre, como siempre lo han hecho. No hay ninguna razón para pensar que no lo van a hacer, pero bueno, todavía no lo han hecho. Vale, pues dicho entonces esto, vamos a pasar a votar este punto. Patricia. Abstención. Joseba. Bye. Arantxa. Es. Unai. Es. Urusne. Es. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Es. Maya. Bye. Angelines. Bye. Nayara. Bye. Nick. Bye. Ander. Es. Nacho. Bye. Echiver. Es. Marilyn. Bye. Miquel. Es. Eskerrik asko. Seigarren punto ere paseko gara orduen. Toma de razón, concejal no adscrita y modificación de los órganos colegiados. Expediente 3956/2021. Bueno, comentaros que recibida la notificación por el grupo Elkarrekin Podemos para... bueno, pues todos sabemos lo que ha pasado con Patricia. Entonces, pues bueno, desde el ayuntamiento se ha procedido al trámite y ahora hay que la toma de razón como concejal no adscrita y lo traemos a debate a este pleno. Un momentito, por favor. A ver, me comenta Laura que efectivamente hay una enmienda de DBTU y del Elkarrekin Podemos con respecto a esta toma de razón, que es para que las comisiones vayan todas a 10 miembros. Primero tenemos que debatir las enmiendas y luego pasaremos al punto. Jon, Eder, ¿defendéis la enmienda que habéis introducido porque está en el mismo expediente? ¿Cualquiera de los dos? ¿Paso a leerla? Vale. Bien. El 15 de junio de 2019 se celebró la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Sopela tras la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo del mismo año. En dicha sesión
tomaron posesión como concejales y concejalas todos los electos electas. El 28 de junio de 2019, el Pleno de la Corporación celebró una sesión extraordinaria en la que se trataron, entre otros asuntos, la creación y periodicidad de las comisiones informativas permanentes y de la Comisión Especial de Cuentas, de acuerdo con la convocatoria que figura en el expediente administrativo número 2210/2019, en la que se dice: las comisiones informativas permanentes tendrán 9 miembros, a excepción de la Comisión de Cultura, Euskera y Educación y la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, que tendrán 10, incluido el alcalde, como presidente nato de todas ellas, salvo la facultad de delegación. Considerando la propuesta de resolución dictaminada en la Comisión Informativa de Administración Municipal y Personal de 17 de noviembre de 2021, en la que se propone modificar el acuerdo que adoptó el Pleno en la sesión plenaria del 28 de junio de 2019, al tratar el segundo punto del orden del día relativo a la creación y periodicidad de las comisiones informativas permanentes y la Comisión Especial de Cuentas, de forma que la composición de todas las comisiones informativas que se crearon en virtud de dicho acuerdo pase de 9 miembros a 10 miembros y a 11 en la Comisión de Cultura, Euskera y Educación y la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, manteniendo el número de representantes del resto de los grupos municipales y reconociendo el derecho de doña Patricia Alfonso Sousa a participar en todas ellas en su condición de miembro no adscrito. Y este es el texto de acuerdo que proponemos con nuestra enmienda sustituir por modificar el acuerdo que adoptó el Pleno en la sesión plenaria del 28 de junio de 2019 al tratar el segundo punto del orden del día relativo a la creación y periodicidad de las comisiones informativas permanentes y la Comisión Especial de Cuentas, de forma que la composición de todas las comisiones informativas que se crearon en virtud de dicho acuerdo pase de 9 miembros a 10 miembros, manteniendo el número de representantes del resto de los grupos municipales y reconociendo el derecho de doña Patricia Alfonso Sousa a participar en todas ellas en su condición de miembro no adscrito. La razón es que en el tiempo de legislatura transcurrido no apreciamos ninguna razón objetiva para mantener la situación actual en esas dos comisiones. Es que ricasco. Muy bien. Vale, pues leída la enmienda, pasamos a su debate. Teresa, ¿algún comentario que hacer? Pues a mí me hubiera gustado tener un informe de legalidad sobre esta cuestión. No, me acabo de enterar de que ha habido esta enmienda. No sé, no tengo más comentario que hacer. Lo que marca la ley cuando una concejala sale de un grupo y pasa a una adscrita, debe mantener la representación que tenía en lo que tenía y el resto de grupos mantendrá lo que tuviera. Creo que es la postura más razonable. Pero bueno, no sé, voy a escuchar el resto de argumentos y ya decidiré. Vale, es que ricasco, Teresa. Eder, ¿algún comentario que hacer? Sí, bueno, ya en el pleno de organización se comentó esta cuestión, que era curioso que aun teniendo por números EAJ-PNV derecho a tener 4 miembros, tan solo en 2 fueran así, pero también hay que recordar que en la anterior legislatura se daba una situación similar y EAJ-PNV en ese momento decidió mantener 3 miembros por comisión. También decir que las comisiones son de carácter informativo. Creemos que bueno, no tiene mucha justificación que en 2 comisiones en concreto y además en esas 2 haya 4 miembros de AJ cuando tampoco es relevante. Por eso pedimos este cambio aprovechando que bueno, hay una modificación en la composición. Es que ricasco. Patricia, ¿algún comentario? Sí, para que me quede claro, lo que se enmienda en este punto es exactamente, si lo puedes explicar John Greaga resumido, sería pasar a tener 3 miembros de cada grupo municipal o qué es lo que en número serían 10 comisiones, o sea, 9 comisiones y 3 miembros de PNV, ¿no? En vez de 4, ¿no? En cultura y en Hacienda. ¿Ese es el cambio, John? Eso es, todas las comisiones serían iguales, con el mismo número de miembros de cada grupo político.
Es lo único que cambias de lo que es el punto, ¿no? Lo único. Vale. Gracias, Patricia. Gurusne, ¿algún comentario? Bai, legegintzaldi honetako lehen osoko bilkuran 3 proposamen egin genituen batzordei buruz. Publikoak izatea, batzordeen kopurua murriztea eta EAJaren ordezkariek 3 izatea batzorde guztietan. Osoko bilkura horretan esan genuen zer pentsatzen genuen eta ez ziguten babesik eman. Eta orain ez gara eztabaida horretan sartuko, eztabaida politikoan zentratuko gara. Koalizioak, Elkarrekin Podemosek dimititzeko eta akta uzteko eskatu dio Patricia Alfonsori. Eta uste dugu hori litzatekeela bidezkoena. Uztaileko osoko bilkuran esan genuen bezala. Egokiena litzatekeela uste dugu, Sopelak Elkarrekin Podemos aukeratu baitzuen ordezkari, eta bera, jada, ez da talde horretakoa. Patricia Alfonsok interes pertsonalak lehenetsi ditu bere erantzukizun politikoen gainetik. Taletik bota dute, eta Patricia Alfonsoren dimisioa eskatzen dugu automatikoki. Eta gogoratu EAJ gertatutakoaren erantzunkidea dela. Ezin dugu ahaztu nola garatu zen kiroldegiak kontratuen lizitazio eta esleipen prozesu osoa. En el primer pleno de esta legislatura hicimos tres propuestas respecto a las comisiones, que fueran públicas, que se redujera el número de comisiones y que los representantes del PNV fueran 3 en todas las comisiones. En ese pleno ya dijimos lo que pensábamos y no se nos apoyó, y ahora no entraremos en ese debate, nos centraremos en el debate político. Nos consta, por parte de la coalición que forma Elkarrekin Podemos, que se le ha pedido a Patricia Alfonso que dimita y que deje el acta, y creemos que sería lo más justo, como ya dijimos en el pleno de julio. Creemos que sería lo más adecuado, ya que Sopela eligió a Elkarrekin Podemos como representante y ella ya no pertenece a ese grupo. Patricia Alfonso ha primado intereses personales sobre sus responsabilidades políticas. La han expulsado del grupo y pedimos la dimisión automática de Patricia. Y recordar que PNV es corresponsable de lo sucedido. No podemos olvidar todo el proceso de licitación y adjudicación del contrato del polideportivo. Vale, muy bien. Pero hay una cosa que no te voy a admitir, Gurusne, y lo siento. El PNV no es corresponsable de ningún problema que haya tenido Elkarrekin Podemos entre ellos. Eso para empezar. Ni el PNV ni el PSE. O sea, que olvidaros de esa patraña, porque eso no es cierto. Entonces, ahora que pretendáis que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, nosotros nos quedemos sin 2 concejales en 2 comisiones, pues creo que es un trabajo un tanto sucio. Y lo que sí es cierto es que si nosotros tenemos los representantes que tenemos en todas las comisiones, es que por el número de votos es lo que nos correspondía, ni más ni menos. Y ahora aprovechar que el Elkarrekin Podemos haya tenido un problema interno, que lo hayan resuelto como ellos lo han concebido, y aprovechéis ese tajo para hacer que nosotros perdamos 2 concejales en 2 comisiones, me parece sucio. Y lo que ocurrió en la adjudicación del pliego de piscinas fue una decisión de la concejal del Elkarrekin Podemos, porque ni el PNV ni el PSE le ofrecieron nada a cambio. Ya vale de mentir, ¿vale? Bien. Yo puedo hacer por alusiones, puedo contestar también por alusiones, ¿puedo decir algo? Sí. Me acabo de enterar que a mí se me ha pedido entregar acta también, o sea, es nuevo para mí, no se me ha notificado nada, ni nadie me ha pedido nada. Y luego también puedo decir que este es un proceso para Gurusne, que es la que ha hablado, este es un proceso que se acaba de iniciar, porque queda el órgano competente de garantías del partido de Podemos estatal y la justicia ordinaria. Si ambas me dan la razón, ¿qué consecuencias habrá y cómo se reparará el daño causado hacia mi persona y hacia Podemos? Soy inocente y me voy a defender, claramente, no solo por mí, sino por todas las mujeres que están en las instituciones y que puedan estar y pasando y vivir la misma situación que he vivido yo dentro de este grupo municipal y que estoy viviendo ahora mismo. Yo sigo creyendo en el proyecto liderado por Yone Belarra, por Podemos, sigo creyendo en el proyecto. Y entonces yo me pregunto, ¿qué intereses personales y o políticos se esconden detrás de toda esta historia? Y podría seguir, pero no es el punto ni para tratar esto, pero más que nada es por contestar un poquito a lo que ha comentado nuestra compañera mujer Gurusne. Gracias. Vale, eskerrik asko. Entonces pasamos a votar esta enmienda.
Patricia. Abstención. Joseba. Es. Arantxa. Vale. Bueno, Marcatu, hartuko hitza, porque nosotros no creemos que hay que cambiar la configuración de las comisiones. No se puede interrumpir la votación, Gurusne, lo siento. Es que es para explicar que nos vamos a sentar esta votación, porque no queremos que haya que cambiar la configuración de las comisiones, simplemente creemos que Patricia debería de dimitir. Y por eso mismo EH Bildu se va a ausentar en esta votación. ¿Os vais a ausentar de la votación? Bye. Vale, correcto. Sí, pero ausentarse. Ah, bueno, vale. Vale, bien. Ausentarse no es quitar la cámara, ausentarse es quitar el link. Sí, sí, sí. No, Sí, claro, sí, porque sí, está claro. es que ahora mismo no están ausentes. están sin cámara. Están sin sin cámara, cámara. pero no, tienen que salir salir del pleno. Gurusne, no sé si nos estás oyendo, pero tenéis Sí, que hoy te salir. está oyendo, claro que te está oyendo. Está sin cámara, pero sí te está oyendo. Pues lo siento, pero tenéis que desconectaros. Ahora se desconecta. Tenéis un link en vuestro correo electrónico. Barkatu, baina Laurargin komentatu genuen eta esan zigun kamara kenduta nahikoa zela. Baina nahi baduzu utziko dugu pleno, bai. Abisatu horrengo punturako, eskerrik asko. Vale. Tenéis un link en vuestro correo electrónico para volveros a conectar después, con lo cual os agradecería que desconectéis, que salgáis de la aplicación. ¿De acuerdo? Toma. Vale, entonces, bueno, después de este acontecimiento volvemos a empezar con la votación. ¿De acuerdo? Bye. Patricia. Abstención. Joseba. Es. Teresa. No. Eder. Bye. John. Bye. Amaya. Es. Angelines. Es. Nayara. Es. Nick es. Nacho. Es. Marilyn. Es. Eskerrik asko. Bueno, pues ahora vamos a esperar un momento para que se puedan volver a conectar y cuando se vuelvan a conectar ya debatiremos entonces el punto para su votación. ¿De acuerdo? Bye. Vamos a ver, que esto ya, como es nuevo, pues nos pilla a todos de nuevo. A ver, lo que tenemos que hacer, como EH Bildu ha salido de este punto, evidentemente el debate del punto número 6 lo tenemos que hacer nosotros sin EH Bildu. Entonces, a partir de ahí, lo que no se ha aceptado es la enmienda. Ahora pasamos a debatir los que estamos, el punto número 6. Sí. Y después ya, cuando se incorpore Bildu, se incorporará ya al punto número 7. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como ya sabemos de qué va la historia, si hay algo que comentar, John, empezamos el turno de debate. Es que ricasco. Qué ricasco, Suri. Teresa, ¿algún comentario que quieras hacer? Pues sí, yo quiero comentar que con independencia de que se forme parte de un grupo municipal o no, o se esté adscrito o no adscrito, los concejales son propietarios de su acta. Son propietarios y no tienen por qué entregarla si no quieren, salvo que haya una orden judicial que así lo aconseje. Entonces, y de todas formas, remarcar que me sorprende por parte de Podemos que se hayan sacado, digo, del partido político Podemos, que hayan sacado ciertas informaciones y sí que haya que directamente se le acuse de ciertas cuestiones a Patricia en este caso,
cuando no ha habido proceso, ni procedimiento, ni opción de defenderse, ni alegaciones, ni nada, no ha habido nada. Directamente ya se le ha es culpable y lo que tienes que hacer es dimitir. Me parece muy poco serio por parte de Podemos y sinceramente lo lamento. O sea, creo que, como bien dice Patricia, si luego le dan la razón, a ver quién repara su honor y su actuación. Y desde luego remarcar que lo que ha habido en este asunto, muchísimas mentiras y ahí sí que ha habido intereses, pero políticos. Se han puesto en boca de mi persona cosas que yo no he dicho jamás, en boca de mi persona, porque yo no he hablado con nadie, con ningún medio de comunicación, con ninguna. Y cuando se me ha preguntado en este tema concreto, he dicho que son cuestiones internas del partido político Elkarrekin Podemos y que yo no tenía nada que decir en cuanto a su expulsión del grupo. De lo demás, creo que Patricia debe mantener sus derechos y que debería tener un procedimiento justo y acorde a la legalidad, que defienda su postura y su derecho. Eso es lo único que quiero comentar. Ricasco, Teresa. Eder, ¿algún comentario? Sí, bueno, por no generar mayor discordia, simplemente decir, Podemos tampoco es mi partido, tampoco voy a hablar en nombre de ellos, yo solo hablo de lo que me ha llegado, que es que ha habido un proceso interno y que eso ha resultado dar en que se ha expulsado a esta persona. Creo que menos DBTU y EH Bildu, que está fuera de esta votación, el resto de partidos estamos dentro de un pacto que se llama el Pacto Antitransfugismo, que creo, voy a leer literal, que igual me equivoco, se entiende por transfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político, partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores, que los y las presentó a las correspondientes elecciones, haya abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes. Esta literalidad la ha firmado tanto EAJ, PSE, Elkarrekin Podemos, EH Bildu y varios partidos del espectro político. Si esta persona quiere ir al cauce de la vía jurídica, yo ahí no entro. Ahora mismo la decisión es la que es. Creo que esto que viene, esta literalidad, la tendríamos que asumir y bueno, cada uno es libre de decir lo que quiera, pero creo que esta es la situación y bueno, si la ley ampara que ella evidentemente no pierde sus derechos, evidentemente la ley está por encima. Eso no te lo discuto, Teresa, pero también está claro que hay que respetar, o bueno, si se cree en este pacto, hay que tener en cuenta esta literalidad y bueno, pues ahí lo dejo. No quiero generar mayor discordia porque no va a ningún lado. Solo porque me has nombrado decir que, por supuesto, hay un pacto, pero por encima de los pactos está la ley. Y por encima de la ley no hay nada. Entonces, eso que para mí está meridianamente claro. Creo que no ha habido ocasión en la que no lo deje claro. Entonces, que sus derechos son sus derechos y, desde luego, son inalienables. Nadie se los puede quitar, salvo sentencia judicial. El pacto antitransfugismo es un pacto que está muy bien, lo hemos firmado y estamos todos de acuerdo. Pero por encima de eso tienen que estar los derechos de Patricia y los tiene que mantener. De acuerdo. Venga, gracias, Eder. Teresa. Patricia, ¿algún comentario que quieras hacer? Bueno, sí, ha leído la definición de pacto antitransfugismo y bueno, yo no he hecho ni he llegado a ningún acuerdo con ningún otro grupo municipal. Yo he pertenecido a un grupo municipal del Elkarrekin Podemos y yo no he hecho ningún trato con otros grupos municipales de este ayuntamiento, cosa que si habría que seguir al pie de la letra esto, igual alguien tendría que dar el paso e irse del grupo municipal, porque yo sí tengo conocimiento de que ha habido acuerdos fuera del grupo municipal y bueno, no voy a seguir por ese lado. Y bueno, otra cosa, yo no sé si has comentado antes que lo que yo votara o no votara. Yo el tema del polideportivo, ese día no me pude conectar al pleno, o sea, sí me conecté luego no, que estabais todos presentes y yo no he votado nada, no he llegado ni a posicionarme ni a votar nada al respecto. Otra cosa, yo no estoy liberada tampoco. Entonces, yo, Eder, pues personalmente, como dices tú, pues
A ti te ha llegado así la información, yo hoy me entero de que me habéis pedido acta que tampoco, vamos, que me he enterado ahora aquí en el pleno, ahora mismo, o sea, hace un momento, y repito lo que he dicho antes, está esto y es un proceso que se acaba de iniciar, queda el órgano competente de garantías del partido Podemos y la justicia ordinaria. Y repito, si ambas me dan la razón, ¿qué consecuencias va a haber? ¿Cómo se va a reparar el daño causado hacia mi persona y hacia el propio partido Podemos? Entonces, eso queda ahí. Y esto es muy serio como para estar jugando, difamando, hablando, bueno, y no voy a decir más de otros partidos políticos no presentes porque no están presentes. Pero aquí hay intereses, sí, personales, puede haber. Pero que se hable de que yo he tenido intereses personales o que tengo intereses personales, lo dudo mucho. Quedará todo demostrado y bueno, yo creo que eso es. Tengo derecho a una defensa y ya está. Pero yo creo que esto no es un juicio, este pleno no es un juicio y hay que ser serios. Y bueno, y lo que sea será. Bueno, venga, gracias. Vale, gracias Patricia. Y efectivamente tienes razón. En ese pleno yo he cometido un error. No votaste, simplemente se te fue la conexión y al no poder conectarte y no poder venir al pleno porque efectivamente estabas confinada, pues no pudiste intervenir. Efectivamente tienes razón y hay que corregirlo. Lo he dicho yo mal. Vale, dicho esto, entonces pasamos a la votación de este punto. Patricia. Abstención. Joseba. Bye. Teresa. Sí. Eder. Es. John. Es. Amaya. Bye. Angelines. Bye. Nayera. Bye. Nick. Bye. Nacho. Bye. Marilyn. Bye. Eskerrik asko. Entonces ahora sí vamos a esperar a que se nos conecten los del grupo de H. Bildu. ¿De acuerdo? Y seguimos con el punto número 7 del orden del día. ¿Por qué estaba Bildu desconectado? Porque se han salido para no votar. Seguro, porque es que oigo muchísimo ruido, Rafael. Vale, ederto. Orduen, urrengo punture joku, zazpigarren punture, pasamos al punto número 7. En la parte de información, impulso y control, mociones de urgencia si las hubiere. ¿Hay alguna moción de urgencia por parte de algún grupo? Vale. No hay, entonces pasamos al punto... Perdón. Ay, para acá. Sí, no, que sí, Barcatu. Efectivamente sí hay un tema fuera del orden del día, que es el convenio de las playas, que lo hemos metido en el expediente, os hemos pasado a todos. Es un convenio que hasta ahora se ha estado firmando, pero que no se tenía que pasar por pleno, pero ahora la Diputación nos ha exigido a todos que lo pasemos por pleno y la comunicación ha sido hace 10 días. Entonces, por eso es la urgencia. Nos enteramos la semana pasada de esto y ha habido que hacer todos los informes, tanto desde el Departamento de Medio Ambiente como de Secretaría, y por eso es la urgencia y no se puede traer al pleno del 23 de diciembre porque la Junta de Gobierno que va a aprobar todas las adhesiones y los convenios es el día 17 de diciembre, con lo cual lo tenemos que traer de esta manera porque si no tendríamos que convocar un pleno extraordinario. Vale, lo primero que tenemos que hacer es tramitar la urgencia, o sea, incluirlo en el punto del orden del día y luego, pues es analizar un poquito todo el servicio que da la Diputación en las playas, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora, pero bueno, pues que seguirá haciéndolo sin más, con costo cero para el Ayuntamiento, es decir, como ha sido hasta ahora. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es
incluirlo en el punto del orden del día, con lo cual vamos a votar ahora para que se pueda incluir y luego lo debatiremos. ¿De acuerdo? Patricia. Sí, sí. ¿Podemos hacer un comentario? Vale, sí, venga. Simplemente decir que nosotros no hemos tenido conocimiento de esto, no hemos podido leer ningún tipo de explicación sobre este convenio de las playas. Entonces, que encima si se recibió hace 10 días la comunicación y hace 7 con las comisiones, se podía haber presentado en comisiones, por lo que votaremos en contra de la inclusión de urgencia. A ver, a la noticia de que lo teníamos que hacer de esta manera, a nosotros nos llegó el lunes en una reunión en Diputación. Entonces, ya el lunes las comisiones estaban convocadas con sus órdenes y todo. Ha habido que ver, ha habido que hacer el informe técnico medioambiental, el informe secretaría, y ver de qué manera lo podíamos encajar. Pues después de correr absolutamente todos, porque es que nosotros también nos enteramos el lunes de que teníamos que hacer esto de esta manera, pues lógicamente por eso viene aquí en esta forma. No porque hayamos tenido tiempo, es que no hemos tenido nada. El lunes, en la reunión que tuvimos en Diputación, como me corrige Amaya, es cuando nos dijeron que teníamos que hacerlo de esta manera. ¿Vale? Entonces, seguimos con la votación para incluirlo en el orden del día o no. ¿Vale? Empezamos. Patricia. Sí. Joseba. Bye. Arantza. Es. Unai. Es. Urusne. Es. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Abstentzioa. Amaya. Bye. Angelines. Bye. Nayara. Bye. Nick. Bye. Ander. Es. Nacho. Bye. Echiver. Es. Marilyn. Bye. Miquel. Es. Eskerrik asko. Queda incluido en el orden del día, con lo cual, pues simplemente comentaros que los servicios que se van a dar en la playa es el servicio de mantenimiento y limpieza de los mismos, instalación y retirada del mobiliario desmontable en temporada estival, prevención de accidentes, socorrismo y asistencia, dotación de módulos para el servicio de socorrismo, dotación de aseos para las personas, baño asistido en varias playas, evaluación de los servicios prestados a través de la carta de servicios, asistencia en los arenales, información a las personas usuarias sobre las condiciones de uso de las playas, información y balance de los principales datos de la temporada, atención a las dudas, quejas, reclamaciones y propuestas de mejora presentadas por las personas usuarias. Esos son los servicios que va a dar la Diputación y que hasta ahora se han estado haciendo de otra manera, adhiriéndonos a los convenios de otra manera, que bueno, pues ahora nos han pedido que lo hagamos así y por eso estamos en esta situación. Vale, dicho esto, pasamos al turno de debate. Perdón. Jon, ¿algún comentario que hacer? Eskerrik asko. Vale, Suri. Teresa, ¿algún comentario? No. Eskerrik asko. Eder, ¿algún comentario? Sí, bueno, un poco en relación a lo de los plazos y tal. Se puede entender que os informen el lunes, pero os informaron el lunes. Este expediente hasta ayer no está disponible. Quiero decir que una cosa es la premura y otra cosa es si hubiéramos tenido desde antes la información, pues hombre, esto se hubiera podido analizar de otra manera. Entonces, bueno, que para otra vez, por favor, pues en cuanto se pueda, pues por lo menos, aunque no sea un expediente, por lo menos de otra manera se puede llegar a hacer el convenio y un poco la situación, creo yo, no lo sé. Cuanto más tiempo para analizar las cuestiones, se puede analizar y opinar mejor. Soy simplemente un poco la crítica a las formas y que, bueno, un poco más de tiempo sí que podríamos haber tenido, creo yo. Es que recasco. Cuando nosotros volvimos de Diputación, el lunes eran las 12 del mediodía, había que hacer un informe técnico medioambiental y un informe secretaría. Y la verdad es que el informe secretaría es bastante complejo. Las dudas que teníamos y que se han estado debatiendo durante estos días, durante estos 3 días, es que si realmente iba a dar tiempo a que la secretaria del Ayuntamiento hubiera podido hacer ese informe de acuerdo y en condiciones, y si no se hubiera podido hacer ese informe, no estaríamos en esta situación, sino que estaríamos convocando un pleno extraordinario en el mes de diciembre. Ha habido suerte, o sea, gracias al trabajo hecho por la secretaria del Ayuntamiento y por la técnico de Medio Ambiente, ha habido posibilidad de traerlo a este pleno, evidentemente, y tienes razón, con la urgencia, porque es que
empezar a trabajar este convenio y decir lo que vamos a hacer sin los informes previos, pues es que tampoco tenía mucho sentido. Y esa es la premura y el escaso tiempo que ha habido, pero no es porque es que no teníamos muy claro si hoy pudiéramos haberlo, o sea, lo podríamos haber traído al Pleno, por esas razones que estaban los dos informes evidentemente sin hacer. ¿De acuerdo? Eskerrik asko, Eder. Patricia, ¿algún comentario? No, gracias. Gorosne, ¿algún comentario? Vale, lo he dicho anteriormente, que no hemos tenido tiempo para analizar los documentos porque no teníamos conocimiento de ellos, entonces no podemos valorarlo. Pues votaremos en contra. Eskerrik asko. De acuerdo. Pues debatido este punto, pasamos a la votación. Patricia. Patricia. Sí, perdón, abstención. Joder. ¿Perdón? No, perdón, nada, no he dicho nada. Joseba. Bai. Arantxa. Es. Unai. Es. Gorosne. Es. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Abstentzioa. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nik bai. Ander. Es. Nacho. Bai. Aichiber. Ez. Merilin. Bai. Miquel. Es. Vale, pues no sale el punto porque es un punto que tiene que tener mayoría absoluta, con lo cual no sale, con lo cual, no sé, el año que viene igual no hay servicio en las playas. Vale, pasamos al punto número 8, dación de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. El primer punto es dar cuenta del expediente número 34 de modificación presupuestaria mediante transferencia, expediente 3529/2021. Este punto, hacer una aclaración porque efectivamente hubo una información equivocada. La concejal responsable de Hacienda se equivocó a la hora de decir de dónde provenían los fondos. Los fondos venían de alcaldía, efectivamente, de una partida existente, pero estaban consensuados absolutamente con todo el equipo de gobierno, con lo cual no partían de promoción de empleo, sino de alcaldía. Aclarar ese punto simplemente para que conste. Segundo punto, dar cuenta del expediente número 35 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional, expediente 3581/2021. C. Dar cuenta del expediente número 36 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional, expediente 3730/2021. D. Dar cuenta del expediente número 37 de modificación presupuestaria mediante habilitación de crédito, expediente 3772/2021. E. Dación de cuenta del decreto de alcaldía número 815/2021 del 12 de noviembre, relativo a vocación del expediente de contratación de la profesora para el Euskaltegi Municipal, expediente 2209/2019. F. Dación de cuenta composición Grupo Municipal Elkarrekin Sopela Podemos y nueva portavocía, expediente 3967/2021. Pasamos al punto número 9, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Hay dos mociones no resolutivas. La primera es una moción no resolutiva presentada por el Grupo Político Municipal Sopelako EH Bildu relativa a la nueva regulación de los proyectos de interés público superior, expediente 3910/2021. Gorosne, zurea hitza. Bai, Mikel ekartuko du hitza. Bai, ondo baderitzuzue, irakurriko dute euskeraz mozioa eta gero argudioketa zerridan azalduko dizuet. Interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berriari buruzko mozioa. Gaur egun, ingurumen administrazioaren lege proiektua izapidetzen ari da Eusko Legebiltzarrean. Eta zuzenketak aurkeztu ondoren, Legebiltzarreko prozeduraren fase aurreratuan dago, epe laburrean onartu dadin. Eusko Jaurlaritzak lege proiektuari aurkeztutako zuzenketariko baten xedea Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4 zeharkaturik marra 1990 legea aldatu eta figura berri bat alortzea da, hau da, interes publiko goreneko proiektuen figura sortzea. Aldaketa horren bidez, Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen zaio ustezko ingurumen hobekuntza izan dezaken edozein azpiegitura interes publiko goreneko proiektu izendatzeko. Badin eta sustapen publikoa badago, hala nola
energia berriztagarriak sortzeko proiektua, zabortegiak, araztegiak, erausketa proiektuak eta bat. Gainera, ez zaie aterik izten beste proiektu mota batzuei, hala nola ekipamendu handiei edo bestelakoei baldin eta ingurumenaren aldetik nolabaiteko justifikazio badute. Interes publiko goreneko proiektu izendapen horrek lurralde antolamenduko eta hirigintza plangintzako tresna guztiak azpiegitura berrira egokitu beharra ekarriko du, hau da, interes publiko goreneko proiektuak. Herritarren parte hartzearekin egindako udalen hiri antolamenduko plan orokorrei inposatu egingo zaizkie. Balizko interes orokorreko proiektu horiek toki eremuko administrazio publikoen irizpidearen aurkako izan arren. Zentzu horretan, interes publiko goreneko proiektuak hiri antolamenduko plan orokorra baliogabetu egingo du. Are gehiago, lurralde antolamenduaren legearen aldaketa honek toki erakundeen prebentzio kontrolarerako ahala ere baliogabetzen du. Interes publiko goreneko proiektua figura, beraz, lurralde eta hirigintzako plangintzaren inguruan ezarritako adostasunaren aurkako eraso bat da. Toki eremuko autonomia eta demokrazia nabarmen urratzea. Udalari ez baitzaio aukerarik ematen bere lurraldearen barruan desegokitzak jotzen dituen erabilerak mugatzeko. Kezka handiz, ikusten dugu ingurumen administrazioaren legea laster baldintza horietan onartu ahal izatea. Hori dela eta, Sopelako Euskal Herria Bildu udaltaldeak honako mozio hau aurkezten du osoko bilkuran eztabaidatu eta onartzeko. Lehenengoa, Sopelako udalaren osoko bilkurak adierazten du lurralde antolamenduari buruzko legeak interes publiko goreneko proiektuen figura jasotzearen aurka dagoela, eta baita ere gure udalen toki autonomiarentzat kaltegarria den eta gure toki demokrazia urratzen duen beste dozein tresnaren aurka dagoela. Bigarrena, Sopelako udaleko osoko bilkurak Euskadiko udalaren elkarteari, eudeli, eskatzen dio udal interesa defendatzeko. Jende aurrean adieraz bezala aurka dagoela eta dagozkion kudeaketa guztiak egin ditzala. Lurralde antolamenduari buruzko legea aurreko puntuan deskribatutako moduan hala ez dadin. Hirugarrena, Sopelako udalaren osoko bilkurak mozio honen edukia Eusko Legebiltzarrera eta Eudelera, Euskal Udalen elkartera bidaltzea erabaki du. Decíamos que de salir adelante esta enmienda, el Gobierno vasco tendrá capacidad, en nombre de interés general, para imponer proyectos concretos a los ayuntamientos. A día de hoy no existe ley de cambio climático y transición energética cuando llega este intento de modificar la ley de ordenación del territorio a través de una enmienda a la ley de la administración ambiental. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Modificar las reglas de juego en políticas de ordenación del territorio para terminar imponiendo determinados proyectos en determinados lugares. El Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi han aprovechado la tramitación de una ley para modificar otra ley básica sin ni siquiera consultar a las entidades locales que son las instituciones más afectadas. Atenta contra la pluralidad política de la sociedad vasca, se pretende imponer infraestructuras allá donde no existe mayoría absoluta de los partidos del gobierno. La modificación trata de introducir en la normativa la figura de proyectos de interés público superior, los cuales
una vez declarados de tal forma, serán superpuestos al resto de la regulación urbanística y de la ordenación del territorio. Es decir, que la declaración por parte del Gobierno vasco de forma unilateral supondrá la invalidez o anulación de facto de las decisiones adoptadas por instituciones competentes y legítimas. Las competencias urbanísticas es una de las funciones más importantes que llevan a cabo los ayuntamientos, ya que supone la ordenación y construcción del futuro del municipio y a su vez también la defensa de su territorio y el bienestar de sus habitantes. La pretensión de modificar la Ley de Ordenación del Territorio supone la merma de la democracia local, en tanto que invalidará aquellos aspectos decididos en el municipio mediante participación de la ciudadanía por la imposición de un proyecto de interés público superior. Esto es lo diametralmente opuesto a la gobernanza colaborativa. Porque si de lo que se trata es de imponer infraestructuras en contra de criterios de las instituciones locales, eso nos conduce inevitablemente a situaciones de conflictividad social. Por todo ello, solicitamos al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de Euskadi que rectifiquen, que retiren la enmienda 61 a la Ley de Administración Ambiental y que no dejen de lado a los ayuntamientos y a la ciudadanía. Eskerrik asko, Miquel. Pasamos al turno de debate. Jon, ¿algún comentario? Vale. Sí, simplemente indicar que DBTU está de acuerdo con los argumentos de esta moción de H. Bildu y comparte la preocupación por la pérdida de autonomía municipal que esta ley de administración ambiental, de aprobarse, podría suponer para los ayuntamientos. Eskerrik asko. Teresa, ¿algún comentario? Sí. Creo que nadie puede acusar al Partido Socialista de Euskadi de no tener vocación de municipalismo. Llevamos más de 100 años participando en los municipios y actualmente cogobernamos en 38 municipios. Sin embargo, también no tenemos que perder la perspectiva de que el mundo globalizado, nos guste o no, nos depara retos que trascienden con mucho los límites municipales, autonómicos y estatales, y cada vez más los límites continentales, y a los políticos se nos exige tener amplitud de miras y saber mirar más allá de los límites de nuestros pueblos. Una parte importante del precio de la luz de nuestros vecinos y vecinas se ve afectado por decisiones que no se toman aquí cerca, se toman en Moscú, en Beijing o en Washington. Las emisiones de CO2 de una fundición de Singapur tienen un efecto directo en el ascenso de las temperaturas de nuestro verano. Es nuestro deber tener esta capacidad de velar no solo por lo más cercano, sino por el bien común. Nuestros vecinos y nuestras vecinas se preocupan por lo inmediato, por aquello que les afecta más directamente a sus vidas y por la que aquellas personas que tienen más cercanas. Pero entre nuestras obligaciones está también saber hacer comprender que de la misma manera que la onda expansiva de las decisiones que se toman a miles de kilómetros de nuestros pueblos tienen un impacto directo en nuestras vidas, de la misma forma nuestras decisiones locales pueden tener un impacto directo en la vida de nuestros convecinos y nuestras convecinas. Dicho esto, nos enfrentamos a un reto de dimensiones mundiales y vamos tarde, vamos muy tarde. Cada día que pasa seguimos perdiendo tiempo en debates estériles y es un lujo que no nos podemos permitir. La lucha contra el cambio climático pasa por una firme apuesta por la transición energética y la energía más limpia es aquella que no se consume. Esta es la razón de la apuesta por una economía circular, una gestión de los residuos que nos permite una eficiencia energética lo más elevada posible. No se trata solo de consumir energías cada vez más limpias. La mejor apuesta es consumir de la manera más eficiente. Por todo ello, creo que en esto compartimos todos los grupos. Pero ahora estamos en el momento de los hechos, no de los dichos. Ahora es cuando nos remangamos y nos ponemos a trabajar. De nada nos sirven los discursos cargados de énfasis, de palabras biensonantes y grandilocuentes si después no somos capaces de llevarlo al terreno. Porque una cosa es predicar y otra muy diferente es dar trigo.
Hay grupos que no se cansan de decir que están firmemente comprometidos con el reto climático, pero luego se arrancan las vestiduras cuando se habla de la instalación de parques eólicos, plantas de gestión de residuos, etc. Es el momento de actuar. ¿Cómo vamos a cumplir con los objetivos de desarrollo de una economía circular sostenible capaz de altas tasas de valorización, si desde todos los ayuntamientos de Euskadi se paraliza la instalación de plantas necesarias para ello? ¿Cómo vamos a alcanzar la tan cacareada soberanía energética si nos oponemos sistemáticamente a la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos? Porque más allá de lo que se está diciendo, la moción presentada a la Ley de Administración Ambiental hace referencia a cuestiones muy concretas. Proyectos de especial interés público, es decir, que tengan un impacto directo no solo en los vecinos y vecinas de nuestro municipio, sino que impactan directamente en la totalidad de Euskadi y de manera indirecta a niveles mucho más amplios. Son proyectos de iniciativa pública, es decir, impulsados por el órgano competente, el Gobierno vasco. Han de ser estudiados, debatidos y aprobados por el Consejo de Gobierno, que dicho sea de paso, es democráticamente elegido por los representantes de la ciudadanía vasca y donde todos los grupos presentes aquí, excepto uno, estamos legítimamente representados. Es la figura es esta la figura que está presente en la legislación del Estado y en la mayoría de las comunidades autónomas, incluido Nafarroa. No se trata, como están diciendo malintencionadamente, de suspender la autonomía municipal para la construcción de campos de golf. No frivolicemos con temas tan serios y preocupantes como el reto climático. Nos enfrentamos a retos que solo lograremos sacar adelante con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Tenemos que saber mandar los mensajes adecuados para lograr la complicidad de nuestros vecinos y vecinas. Nadie puede quedarse fuera de la lucha contra el cambio climático. Cada mano, cada pequeño esfuerzo es necesario y fundamentalmente es el resultado final. No enfanguemos, no confundemos, no manipulemos. No tratemos con superficialidad cuestiones tan importantes y tan trascendentes como el de la lucha contra el cambio climático. Eskerrik asko, Teresa. Eder, ¿algún comentario? Sí, bueno, es un debate bastante profundo. Creo que, bueno, la lucha contra el cambio climático es importante, pero también lo es la autonomía local, y que entre administraciones no intentemos, sobre todo estamos en la administración más cercana a la ciudadanía. Creo que las administraciones superiores tendrían que intentar controlarse a veces cuando tienen, pues les entran las ganas de invadir o intentar pasar por encima de las autonomías. Estoy hablando de... Puede pasar en este caso con el gobierno vasco con la autonomía local, pero ha pasado otras veces con el Estado español con el gobierno vasco. Y en esos casos los partidos del gobierno vasco y en otras autonomías se quejan. Los estados nación se quejan frente a entidades supranacionales. Creo que tiene que haber un equilibrio y creo que no es cortedad de miras y creo que no es una dicotomía luchar contra el cambio climático o autonomía local. Creo que si un proyecto puede ser bueno para la sociedad, hay que negociar, hay que hablar, hay que llegar a la ciudadanía, no o puede haber una cierta resistencia desde las autoridades locales o desde la ciudadanía en determinados municipios, pues vayamos un poco contra la autonomía local. Creo que si un proyecto es bueno para la sociedad lo podrá ver. Otra cosa es que pasemos por encima de la autonomía local. Creo que esto creo que no va de más desarrollo y entonces dejamos la autonomía local. Creo que esto ha acompasado. En otros momentos han dado debates más seguridad, menos democracia, pues no lleguemos a eso. Se puede desarrollar luchando contra el cambio climático, pero sin menoscabar la autonomía local. Simplemente eso. Es que recasco. Suri, Patricia, ¿algún comentario? No. Es que recasco, Grosne, ¿algún comentario? Sí. No, simplemente que las razones de nuestros argumentos los hemos expuesto. No creemos que hemos faltado a nadie en nuestra exposición. Se pueden compartir o no compartir. Lo que no se nos pueden llevar tampoco es a posiciones extremistas. Hemos empezado nuestra intervención diciendo que en estos momentos no existe ni ley
de cambio climático y transición energética y que en estos momentos está llevando esta propuesta en concreto. Hemos dicho que de salir adelante esta enmienda, el Gobierno vasco tendrá capacidad, en nombre del interés general, para imponer proyectos concretos a los ayuntamientos. Y esto es así, esto es así. Entonces, en opinión de Euskal Herria Bildu, creemos que podemos estar ante uno de los mayores escándalos de esta legislatura. Y así lo decimos, de verdad, porque encima se ha impedido a Euskal Herria Bildu presentar una moción al respecto. Entonces, alguien dijo que el mejor polígrafo es el tiempo. Pues al tiempo nos vamos a ver. Pero evidentemente sí que queremos decir que nuestros argumentos han sido claros y argumentados con razones. De acuerdo, Miquel. Pues en lo que a nosotros con respecta desde AJ consideramos que la figura de los proyectos públicos de interés superior que se ha aprobado en la ponencia que trabaja en el Parlamento Vasco el proyecto de ley de administración ambiental pretende posibilitar precisamente la respuesta a esos retos desde la responsabilidad como sociedad, abogando por la defensa de los valores ambientales y posibilitando aquellas instalaciones necesarias para llevar a cabo los compromisos en gestión sostenible de residuos, en los planes de fomento de la economía circular y en la producción de energías limpias que permitan avanzar decididamente en la descarbonización de Euskadi para hacer frente al cambio climático. Del mismo modo, somos conscientes de que la actitud que se resume con la expresión de no podemos hacer nada no puede llevarnos a perder el último tren para la reformulación de un modelo energético y económico sostenible que defiende una transición ecológica justa. Vale, dicho esto y debatido el punto, pasamos entonces a la votación del mismo. Patricia. Sí. Joseba. Es. Arantxa. Ay. Unai. Ay. Urusne. Ay. Teresa. No. Eder. Bye. Jon. Bye. Amaya. Es. Angelines. Es. Nayara. Es. Nick es. Ander. Bye. Nacho. Es. Aichiber. Bye. Marilyn. Es. Miquel. Bye. Eskerrik asko. Hurrengo señora Guas. Tenemos. Sí. La moción presentada por el grupo Elkarrekin Podemos. Esta moción ha sido enmendada por EH Bildu, entonces primero la enmienda. Primero, entonces leemos la enmienda. Urusne, ¿algún comentario? ¿La lees, por favor? Bai, Unai hartuko ditza. Bai, zuzenketa partziala irakurri baino, zuzenketa partzial hori zuzenean azalduko dut, errezago izango da azalpena eta denbora aurreztuko dugu. Alde batetik, bat egiten dugu, ados gaude, Elkarrekin Podemosek proposatutako mozioaren lehenengo zatiarekin. Hau da, ekonomi jardueraren gaineko zergaren salbuespenaren muga maksimoa jaistea 2 milioitik 1 milioi batera. Zergatik gaude ados eta zergatik ez dugu zuzenketa partziala sartu atal horretan ikusten dugulako beharrezkoa harmonizatzea bai Gipuzkoan, bai Araban, bai Nafarroan aplikatzen den arauketa fiskala. Eta baina uste dugu justuagoa dela salbuespena jaistea 2 milioitik 1 milioi batera. Ezan barra dago, zuzenketa partzial hau edo proposamen hau, Euskal Herria Bildurentzat ez dela berria, Euskal Herria Bildu Bizkaiko Foru Aldundian olako proposamena aurkeztu zuen, Batuz programaren baitan, hau da suspertze ekonomikoa bultzatzeko programaren baitan, eta beraz, lehenengo atalarekin ados gaude. Bigarren atalean, bai sartu dugu ekarpen bat edo zuzenketa partzial bat. Eta gure zuzenketa partzialak 3 ideia edo 3 gako ditu. Lehena, udalek aukera
gehiago izan behar dute, aukera izan behar dute, euren eraentza arauketa fiskala arautzeko, erregulatzeko. Hau da, malgutasun gehiago izan behar dute. Eta uste dugu, Elkarrekin Podemosen proposamena, askoz ere zorrotzagoa zala. Bigarren gakoa, mugak jartzen dizkiogu obariei. Hau da, obariak bakarrik aplikatu aldira, 1 milioi batetik 2 milioi tarteko horretan. Eta azkenik, uste dugu eta txertatu dugu proposamen bat, gure ikuspegiz teknikoa edo praktikoa, eta da, uste dugu, obarien gai hau ezin dela aplikatu 2022 urtean. Berandu etortzen dalako proposamen hau. Orduan, proposatzen dugu, behin, murrizketa hau gertatzen danean, ekonomia jarduaren gaineko zergaren salbuespenean, gutxitzen danean, muga hori, urte horretan bertan aplikatzea 75% arteko obari hori. Bien, no vamos a leer la enmienda parcial, vamos a hacer un breve análisis de nuestra enmienda y fijar el posicionamiento de H. Bildu con respecto a la moción del Elkarrekin Podemos. En primer lugar, la apoyamos, sobre todo el primer punto. El primer punto es el que nos parece esencial y es el que apoyamos de esta moción. Nos parece que es justo y que es necesario armonizar los territorios históricos Guipúzcoa, Araba y también Nafarroa en este sentido. Es decir, que la exención que se aplique al impuesto de actividades económicas pase de 2 millones a 1 millón, el límite máximo. Es decir, que esta propuesta no es nueva para Euskal Herria Bildu, ya se ha propuesto en las Juntas Generales de Vizcaya, en el proyecto Sistema Batus, pero sí estamos en desacuerdo o pedimos que se modifiquen el segundo punto de la moción del Elkarrekin Podemos, que es relativo a las bonificaciones y dando un poco las claves de nuestra propuesta. Primero, mediante nuestra propuesta se dota de flexibilidad a los ayuntamientos para que puedan regular dichas bonificaciones. Creemos que los ayuntamientos son los que más conocimiento tienen de cuál es su tejido socioeconómico y cuál es la situación propia del ayuntamiento para poder regular dichas bonificaciones de manera flexible. Por otro lado, ponemos límites razonables desde nuestro punto de vista a dichas bonificaciones. Es decir, únicamente se bonificarán los sujetos pasivos que tengan un volumen de negocio de 1 millón a 2 millones de euros. Y finalmente, proponemos una solución práctica, se adecúan los plazos de aplicación de esas bonificaciones a la realidad. Y la realidad es que muy posiblemente no se pueda aplicar este cambio de normativa en el 2022. Y eso sería el razonamiento de nuestra enmienda parcial. Eskerrik asko. Vale, pues una vez leída la enmienda pasamos a su debate para la inclusión o no con la moción. Jon, ¿algún comentario que hacer a la enmienda? Vale, sí. Estando de acuerdo con el espíritu de la moción del Elkarrekin Podemos, a DBTU le parecen acertadas las correcciones y puntualizaciones a la moción que ha presentado EH Bildu. Eskerrik asko. ¿Teresa, algún comentario? Ahora no, daré mi opinión en el siguiente turno de palabra cuando se vote la... Vale, gracias. Eder, ¿algún comentario? Sí, bueno, a pesar de que valoramos positivamente que el establecer ese margen en las bonificaciones da mayor protagonismo a los ayuntamientos, también es verdad que el espíritu de la moción es no crear agravios comparativos. Entonces, establecer un margen una vez más entre los distintos ayuntamientos iría un poco en contra del espíritu de unificar un poco y sí que generaría pues una vez más un agravio comparativo entre municipios cuando lo que queremos es pues un poco armonizar esta cuestión del IAE. También un poco en cuanto a la redacción, sí que el IAE lo pagan sujetos pasivos. Entonces, creemos que técnicamente el concepto de personas contribuyentes no es del todo correcto.
Con respecto al tema de los plazos sí que estamos de acuerdo, pero como esos dos primeros puntos nos parecen un poco, bueno, que desdibujan un poco bueno, el objetivo de la moción, pues no vamos a apoyar la enmienda. Es que ricasco. De acuerdo, Eder. Patricia, ¿quieres hacer algún comentario? Patricia, tienes la cámara apagada. Esperamos un momentito, por favor, a ver si Patricia se vuelve a conectar, que se ha desconectado. Vale, de acuerdo. Patricia, si quieres hacer algún comentario. Estaba lo que es dentro de lo que es el pleno, pero no dejaba, era como que decía que el anfitrión no me daba paso a cámara y micrófono, pero bueno, se ha escuchado. Estamos en la fase de debate de inclusión o no de la enmienda presentada por EH Bildu en la moción. ¿Pero hay que votar ahora o debate? Ahora lo que hay que hacer es debatir la enmienda y luego pues votaremos la enmienda si se incluye o no. Sí, estoy de acuerdo con el Carrequín Podemos, entonces no estoy totalmente de acuerdo, o sea, no voy a apoyar la enmienda. De acuerdo. Vale, pues dicho esto, pasamos a votar la inclusión o no de la enmienda dentro de la moción del Carrequín Podemos. Patricia. No. Joseba. Es. Arantxa. Bai. Unai. Bai. Gurusne. Bai. Teresa. No. Eder. Es. Jon. Bai. Amaya. Es. Angelines. Es. Nayara. Es. Nick es. Ander. Bai. Nacho. Es. Aichiber. Bai. Marilyn. Marilyn. Estás muteada. Perdona. Es. ¿Y Miquel? Bai. Ederto. Bueno, no se acepta la enmienda a la moción de Podemos, entonces la moción de Podemos queda tal y como se ha presentado. Eder, ¿la explicas? ¿La defiendes? Sí. Bueno, como he dicho antes, un poco la moción va encaminada a armonizar el tipo, bueno, las condiciones del IAE y bueno, paso a leer un poco el contexto en el que la planteamos. El territorio histórico de Vizcaya es el único de Euskadi y de todo el estado donde las empresas que tengan un volumen de operaciones inferior a 2 millones de euros están exentas de abonar el impuesto de actividades económicas. En el resto del estado y los territorios históricos de Arabia y Guipúzcoa es el límite establecido en 1 millón de euros, en concordancia con el resto del estado. Este hecho convierte de facto a Vizcaya en un territorio histórico donde las empresas que se mueven en esos márgenes tienen unas condiciones fiscales más ventajosas, en detrimento de la hacienda pública de la que se financian nuestros servicios públicos. Además, al ser el impuesto de actividades económicas un impuesto de carácter municipal, esta decisión adoptada por la Diputación Foral de Vizcaya y las Juntas Generales genera un agravio comparativo entre los ayuntamientos de Vizcaya y el resto de Euskadi, ya que ve reducida su capacidad recaudatoria. Esta proposición tiene, por tanto, el objetivo de instar a la Diputación Foral de Vizcaya y las Juntas Generales a que corrijan esta situación, mejorando así la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos, atendiendo en todo momento a la realidad económica en la que vivimos. Por ello, el Grupo Municipal del Carrequín Sopela propone lo siguiente. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela insta a la Diputación Foral de Vizcaya y las Juntas Generales de Vizcaya a, primero,
Fijar en el caso del impuesto de actividades económicas el máximo para la exención de pago del mismo a los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 1 millón de euros, como ocurre en el resto de territorios históricos de Euskadi y el resto del Estado. Establecer de manera transitoria y en atención a la crisis económica derivada del COVID-19 una bonificación temporal del mismo del 75% para el año 2022 y del 50% para el año 2023, siguiendo la misma fórmula puesta en marcha en otros territorios históricos. Eskerrik asko. De acuerdo, Eder. Vista la moción, pasamos al turno de debate. Jon, ¿algún comentario? Vale, solamente incidir, como he dicho antes, en que DBTU está de acuerdo con la armonización fiscal que propone esta moción. Eskerrik asko. De acuerdo, Teresa, ¿algún comentario a hacer? Sí es cierto que, tal como dice la propuesta, la norma foral recoge la exención de los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 2 millones de euros y es el único territorio de Euskadi y de España que así lo considera. Lo que sí que se omite deliberadamente en la moción de Podemos es que la propia norma foral a la que se hace referencia a esta moción se exigen una serie de requisitos adicionales que están justos en el mismo artículo y que no se mencionan. Es decir, que esto no es una cuestión así como se eximen porque sí, sino hay una serie de requisitos rigurosos que hay que cumplir. Pero no es esto lo que más llama la atención. Porque lo que se nos viene a plantear es que esto es una especie de atropello de las Juntas Generales de Vizcaya y de la Diputación Foral de Vizcaya que han debido de perpetrar contra los ayuntamientos de Vizcaya que ven minorada su capacidad recaudatoria. Lo que sucede es que no fue así y, de hecho, el umbral de exención de 2 millones de euros se acordó a instancia de la Comisión Territorial de Eudel, donde participaron todos los ayuntamientos. Y además, cuando se aprobó la exención, se acordó también compensar a los ayuntamientos por la pérdida de recaudación, que fue lo que motivó que el coeficiente vertical del Gobierno bajara en 2007 del 70,44 al 70,04. Me estoy refiriendo al artículo 5.1h del Decreto Foral 2/2992, por el que se aprueba el texto refundido de la norma foral 6/1989 del impuesto de actividades económicas. Es más, analizando este texto que plantea Podemos, se ve claramente una especie de complejo de inferioridad municipal porque se insta a que las juntas y diputación fijen un nuevo criterio y nosotros no podemos compartir esta visión. Los socialistas somos firmes defensores de la autonomía municipal y eso significa también defender los órganos que hemos creado para que los municipios tengamos voz y ésta se traslade al resto de las instituciones, como pueden ser juntas generales o la diputación. Y lo que es más importante, que estas instituciones legítimamente respeten esta voz y que no tomen la decisión por nosotros. En conclusión, sin entrar en más detalles, lo cierto es que la decisión de fijar este umbral de exención de 2 millones de euros se tomó a instancias de la Comisión Territorial de Eudel, donde participamos todos los ayuntamientos y además se acordó una compensación por este hecho a los ayuntamientos, por lo que desde nuestro punto de vista lo lógico sería que cualquier cambio se decidan también en los ayuntamientos, lo deciden también los ayuntamientos de Vizcaya dentro del propio Consejo Territorial de Eudel, que es el órgano de representación municipal y fue creado para estos fines. Nosotros no queremos que las juntas o la diputación tutelen a los ayuntamientos, sino que nos respeten las decisiones que desde nuestros órganos de representación de los ayuntamientos les trasladamos. Es decir, que en el Consejo de Eudel esta cuestión es donde debería debatirse. Eskerrik asko, Teresa. Eder, ¿algún comentario? No, un poco. Yo creo que ya está clara la postura. Eskerrik asko. Perdona, Patricia, ¿algún comentario a hacer? Y bueno, como he dicho antes, estoy totalmente de acuerdo con la moción presentada por Elkarrekin Podemos. Gracias. De acuerdo, Gurusne, ¿algún comentario? Sí, bueno, en primer lugar, y haciendo un poco retrospectiva del punto anterior,
creemos que el Elkarrekin Podemos ha errado en la votación de nuestra enmienda. ¿Armonización en cuanto a la exención? Sí, pero en cuanto a la bonificación planteábamos una flexibilidad. Nos parece importante recalcar eso. Aún así, nos parece que la propuesta presentada por el Elkarrekin Podemos aquí, pero repetimos, EH Bildu también la presentó en la Diputación, nos parece acertada, armonización y además fortalecimiento de la recaudación, nos parece justo y a pesar de que nuestra enmienda no ha salido adelante, apoyaremos esta moción por la importancia que nos parece que tiene el punto primero. De acuerdo. Por nuestra parte, simplemente confirmar que efectivamente la exposición hecha por la concejal del PSE, Teresa, ha sido totalmente acertada. Nos sumamos a sus palabras y es que no has dejado ni opción a que podamos añadir una coma. Lo has dejado clarísimo. Se puede decir más alto, pero más claro no. Es que ricasco, Teresa. Dicho lo cual, pasamos a votar esta moción. Patricia. Sí. Joseba. Es. Arantxa. Bai. Unai. Bai. Urusne. Bai. Teresa. No. Eder. Bai. Jon. Bai. Maya. Es. Angelines. Es. Nayara. Es. Nick es. Ander. Bai. Nacho. Es. Aichiber. Bai. Marilyn. Ez. Mikel. Bai. Eskerrik asko. Honeoz urrengo punture joango gara, erreguk eta galderak. Erreguk eta galderak hasi baino lehen, arteko plenoan Jon Gerediagate beteuko zinegotziak instituzioen eskaerari buruz erantzun emango dio. Perdona un segundo, Laura, creo que te comenté lo de si podíamos leer el manifiesto íntegro del 25N. Bueno, lo podéis hacer si ¿Qué os parece? sí, se puede hacer ahora o después de terminar ruegos y preguntas, cuando queráis, cuando el alcalde... Pues como... Vale, pues lo hacemos ahora mismo y ya está. Y luego pasamos a ruegos y preguntas. Venga, correcto. Claro. Es por completar, como el acto ha sido tan cortito por razones obvias, pues por completar y leerlo y aprobar, que se vea en el pleno y que quede así constante. De acuerdo. Vale. La violencia contra las mujeres es una potente herramienta de intimidación dirigida hacia las mujeres para que no desafíen ni transformen las normas de género vigente. Esta herramienta de intimidación se ejerce directamente sobre las mujeres, pero también sobre su entorno más cercano y más querido, como una manera de generar más dolor. Se estima que 6 de cada 10 mujeres de la comunidad autónoma que sufren violencia a manos de sus parejas o exparejas tienen hijas e hijos menores de edad que se convierten a su vez en víctimas. La llamada violencia vicaria es la violencia que se ejerce sobre la mujer con el fin de causarle el mayor y más grave daño psicológico a través de terceras personas y que consigue su grado más elevado de crueldad en el homicidio y asesinato de las mismas, hijos e hijas, madre, padre, pareja actual, etc. En aplicación de lo establecido en el Convenio de Estambul, estos casos se extienden como una manifestación más de violencia de género, una vez que el daño infligido a los hijos e hijas convierte a niñas y a niños en instrumento y correa de transmisión del maltrato de los agresores hacia las mujeres. Las últimas modificaciones legales ya recogen esta figura tanto en la concepción como en la extensión de los medios de protección a los y las menores víctimas. Pero aún así resulta necesario ponernos en alerta contra los discursos y aquellos posicionamientos que niegan la violencia de género, subestiman el peligro de hijos e hijas en estos casos y cuestionan los instrumentos jurídicos para combatir esta violencia. Estos planteamientos inciden en la revictimización de menores y mujeres, ponen bajo sospecha sus denuncias, penalizan a las madres, desacreditan su testimonio y preservan el derecho de la patria potestad por encima de la seguridad y la recuperación de las mujeres y menores. Ante esta forma de ejercicio sistemático de la violencia contra las mujeres a través de sus hijas e hijos, así como todas las formas de ejercicio del control, coerción y daño sobre las mujeres por el hecho de serlo, las instituciones vascas tenemos la responsabilidad de combatirla teniendo en cuenta que no son hechos aislados, sino que responden a una situación de desigualdad estructural que requiere abordarla desde una perspectiva feminista. Por todo ello, el Ayuntamiento de Sopela se compromete a
Contribuir a la visibilización de esta realidad de la violencia vicaria y atenderla debidamente, entre otras acciones, actualizando e incorporando los protocolos de coordinación y atención a las víctimas de la violencia machista y a los y las menores víctimas entre las diferentes formas del ejercicio de la violencia recogidas en el Convenio de Estambul. Contribuir a la detección e intervención temprana con menores víctimas de violencia machista a través de los servicios municipales, en colaboración con otros agentes educativos, sanitarios, policiales, etcétera, y atender a las necesidades y condiciones que requieren las mujeres con los y las menores a su cargo y con otras personas afectadas. Mejorar los procesos de intervención y protección de los y las menores víctimas de violencia machista en el ámbito de sus competencias desde un marco de abordaje intersectorial, integral y holístico con perspectiva feminista. Situar en el centro de todas las medidas los derechos de las víctimas y su empoderamiento y contribuir a su atención integral con independencia de su grado de implicación o colaboración con el procedimiento judicial. Impulsar la formación en igualdad del personal de la administración local, en particular del personal implicado en la respuesta frente a la violencia machista contra mujeres con enfoque de género y de derechos humanos. Seguir trabajando por lograr un pacto de país por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres y, en consecuencia, contra sus hijos e hijas, porque necesitamos una actitud activa de toda la ciudadanía para conseguir una sociedad libre de violencia machista. Recordamos a la ciudadanía la red de recursos de apoyo y de atención a las víctimas de violencia accesibles a través de, entre otros, el Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas, el Servicio de Orientación, Asesoramiento e Información Telefónico y online a la Infancia y Adolescencia, y asimismo hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que este 25 de noviembre se una a las movilizaciones convocadas en sus municipios con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Gracias. Ricasco, Teresa. Vale, pues ahora entonces lo que sí entramos en el capítulo de ruegos y preguntas. Y lo primero que voy a hacer es contestar al ruego, a la pregunta que nos hizo en el pleno anterior, Jon Grediaga. Es sobre los expedientes que se citaron en el pleno del 28 de octubre. Primero, se concedió acceso a los siguientes expedientes mediante el decreto de alcaldía 739/2021 del 21 de octubre, es decir, 7 días antes. Expediente 3603/2021. La notificación fue rechazada y los expedientes que iban en ese decreto son el 3458/2017, el 229/2018, el 2929/2020, el 1913/2021, el 2087/2021, el 2146/2021, el 2501/2021 y el 2909/2021. En un segundo decreto se concedió el acceso a los siguientes expedientes mediante el decreto de alcaldía 740/2021 del 21 de octubre, expediente 3607/2021. La notificación electrónica fue rechazada. Los expedientes eran el 1155/2020, el 700/2021, que no fue citado en el Pleno, pero iba en ese decreto, el 706/2021, que tampoco fue citado en el Pleno, pero iba en ese mismo decreto, el 786/2021, el 1358/2021, el 2146/2021, el 1706/2015, el 1083/2020, el 1361/2021 y el 3132/2021, que no fue citado en el Pleno, pero que también iba en ese mismo decreto. Como tercer punto, se concedió acceso al expediente 1382/2020, citado en el Pleno del 28 de octubre, mediante decreto de alcaldía 746/2021, del 25 de octubre, que está en el expediente 3636/2021, y la notificación fue otra vez rechazada. El acceso se solicitó el día 20 de octubre del 2021. Como punto cuarto, se concedió acceso al expediente 1459/2021 y 2279/2021, citado en el Pleno del 28 de octubre, mediante decreto de alcaldía 802/2021 del 9 de noviembre, que está en el expediente 3636/2021. La notificación también fue rechazada y el acceso se solicitó el día 20 de octubre de 2021.
En este decreto se tenía que haber incluido también el expediente 2572-2021, pero por error del Departamento de Urbanismo no se ha incluido. Aún así, detectado el error, se le ha dado hoy mismo el acceso material a ese expediente. ¿De acuerdo? Con lo cual, el acceso a los expedientes ha existido. El que se haya accedido a ellos o no, ese no es un problema del equipo de gobierno, sino del propio concejal que lo solicitó, que después de hacer trabajar a los técnicos para poderle dar acceso, no accede. Bien, ¿algún ruego, alguna pregunta que queráis hacer? Sí, tengo tres asuntos para preguntar. Preguntaré sobre estos tres asuntos. Como en ocasiones anteriores, para facilitar el desarrollo del Pleno, voy a plantear seguidas las preguntas para que sean contestadas cuando proceda. La primera pregunta es en relación a la solicitud que ha presentado un colectivo de más de 30 comerciantes de Sopela el pasado 4 de noviembre y por registro para que sea rectificado el proyecto de semipeatonalización de la calle Aquilino Arriola, para recuperar los aparcamientos con sistema rotatorio gratuito, recuperar el doble sentido de circulación y disponer de una zona de carga y descarga en Aquilino Arriola. Y las preguntas son: ¿en qué fecha serán contestadas formalmente esta solicitud por el equipo de gobierno? ¿Serán aceptadas las solicitudes realizadas por este colectivo de comerciantes? Segundo asunto, segunda pregunta, es en relación a que desde finales de octubre el Ayuntamiento ha recibido cerca de una decena de quejas en relación con señales de tráfico y prohibiciones no incluidas en normativa estatal que establecen restricciones sobre acceso y estacionamiento de autocaravanas. Mi pregunta es: ¿en qué fecha serán contestadas estas quejas por el equipo de gobierno? Y en relación a lo que ha manifestado el alcalde sobre el acceso a expedientes, manifiesto que yo no he rechazado ninguna notificación. Simplemente me he negado a utilizar el complicado recurso que se empeña este ayuntamiento en utilizar de las notificaciones electrónicas y el acceso a la información a través de sede electrónica. Algo que es absolutamente innecesario. Sobre todo porque además los concejales a los cuales el alcalde ha tenido a bien darnos acceso durante un tiempo, yo mismo hasta junio de 2020, se podía acceder a toda la información completa de los expedientes a través del sistema municipal de gestión de expedientes Gestiona. Tan sencillo como eso. No hacía falta hacer trabajar absolutamente a ningún funcionario. Si los funcionarios tienen una sobrecarga de trabajo para darnos acceso a expedientes, es únicamente por el empecinamiento del alcalde de restringirnos el acceso a la información a unos concretos concejales de este ayuntamiento. Vuelvo a recordar lo que el ROF, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece en su artículo 14. Todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones sobren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. 2. La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el presidente o la Comisión de Gobierno no dicte resolución o acuerdo denegatorio en el término de 5 días a contar desde la fecha de solicitud. 3. En todo caso, la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de resolución o acuerdo motivado. Sin embargo, y una vez más, no se han cumplido los plazos legalmente establecidos para darme acceso a los expedientes que he solicitado por registro. Varios de ellos hace meses. Y el día 10 de noviembre se me concedió, por fin, acceso electrónico a todos estos expedientes a la vez. Al 3458/2017, al 229/2018, 1083/2020, 2929/2020, 786/2021, 1358/2021, 2087/2021, 2146/2021, 2501/2021, 2909/2021, 2921/2021. Pero tras solo 11 días hábiles desde el día 10 de noviembre, es decir,
apenas un día después del plazo de 10 días que me concedieron, alguien se dio mucha prisa para bloquearme de nuevo el acceso a todos estos expedientes. Y además, a los expedientes 1706/2015, 1155/2020, 1361/2021, 1913/2021 y 2572/2021 no he tenido acceso electrónico. Otro ejemplo del bloqueo de información que estoy sufriendo y denunciando es que en el decreto de alcaldía 2021-802 de 9 de noviembre se me concedió supuestamente acceso electrónico a los expedientes 1382/2020, 1459/2021 y 2279/2021. Es cierto. Pero esos expedientes que había solicitado acceso por registro con fecha 20 de octubre, es decir, que el ayuntamiento me contestó tras 13 días hábiles, a pesar de que el ROF establece con claridad que el acceso se debe conceder en 5 días a contar desde la fecha de solicitud, resulta que además en esa misma solicitud de 20 de octubre también había solicitado acceso a los expedientes 319/2019, 1355/2021, 2572/2021, 2921/2021 y 3292/2021. Expedientes a los que, en cambio, no tengo acceso electrónico. Por tanto, y para concluir, repito la pregunta que hice en el pasado pleno de octubre. ¿Quién es el responsable de dificultar y bloquearme acceso a los expedientes del Ayuntamiento de Socela? Nada más. Vale, simplemente comentarte que el acceso electrónico a los expedientes es desde que se incorporó Gestiona a este ayuntamiento allá por el año 2010. Es la forma de acceder a los expedientes. Y creo que ya es la segunda legislatura que tú llevas y lo debes de saber. Y cuando se da acceso electrónicamente a un expediente, es automático que al de 10 días, si no ha habido acceso a ese expediente, se caduca y se rechaza. No es automático. Tengo acceso a varios expedientes que en su día se me concedieron. Eso es falso. Lo que tú quieras. Para ti la pela. A ver, ¿alguna pregunta, algún ruego más? Bueno, sí, perdón. Te voy a contestar a la primera pregunta sobre la solicitud de los comerciantes sobre la calle Aquilino Arriola. Bueno, pues se les contestará, no te preocupes, ya se les va a contestar. Lo que pasa que la contestación irá en la línea de decir que no podemos modificar todavía ningún proyecto de la calle Aquilino Arriola porque ese proyecto está en fase de elaboración en este momento, como se supone que sabrás por ser concejal de este ayuntamiento. Está en fase de licitación y pues creo que es el día 24, miento, no ha entrado a la Junta de Gobierno, iba a entrar a la Junta de Gobierno de este viernes, pero no, los técnicos no han podido terminar el pliego para que se pueda licitar ese proyecto, con lo cual difícil veo que se pueda rectificar o se pueda modificar ese proyecto porque no existe. ¿De acuerdo? ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Muy bien, pues eskerrik a todos. Terminado el pleno. Josu, barkatu, gu bai hartu nahi dugu hitza. Pentsatzen genuen DBTUko zinegotziari hitz egiten ari zeniola. Vale. Bi galdera dira, Josu. Bana botako ditut, Bata Abarori buruz eta bestea Zipirinieri buruz. Bana botako ditut. Ondo, Abarori buruz. Hezkuntza batzordean, joan den asteko hezkuntza batzordean, bai aipatu zen oso gainetik urtarrileko plenora Abarorekin lotutako zerbait eramango zala, baina hirigintza batzordean galdetzeko. Hirigintza batzordean galdetu genuen eta emandako azalpena izan zen plan partziala prestatzen ari dela udal gobernua eta onartutako alegazioak txertatzen ari dela plan horretan. Bestetik aipatu zen, APOA azaroaren 19an lizitazioa onartu barzala data horretan, eta ziur asko 2022ko martxoaren batean esleipena emango dala behintzat data horretik aurrera. Pizkat kronograma bat eginez. Baina nahi genuke Abarori buruz pizkat azalpen zehatzago bat jaso, ez? Eta zehatzago, zein dan
udal gobernuaren asmo zehatza abaroren plan partzialaren kudeaketan zeintzuk izango diran eman beharreko pausuak eta gutxi gorabeherako kronograma bat. Ze bi batzorden artean, pixkat nahasmena sortu zitzaigun eta nahi dugu atal hori argitu plenoan. A ver, con respecto al tema de Avaro, comentarte lo siguiente. Primero, tras las alegaciones presentadas, lógicamente, para la aprobación definitiva del plan parcial, lo que hay que hacer primero es un texto refundido. Ese texto refundido es del equipo redactor, no desde el equipo de gobierno, lo están realizando en este momento. Y cuando ese texto refundido que asume las alegaciones que se han presentado esté terminado, se traerá a su aprobación definitiva. Hay conversaciones con el equipo redactor, hay conversaciones con el Departamento de Vivienda para ver de qué manera y el Departamento Técnico del Ayuntamiento está trabajando para ver de qué manera podemos resolver los problemas que está dando, no las alegaciones, sino el número de la edificabilidad del sector con el número de viviendas que se podrían hacer y se está trabajando en esa línea. Yo creo que la semana que viene podríamos hablar ya un poquito más concretamente de cómo están esos informes, cómo está ese trabajo y a partir de ahí podríamos tener. ¿Cuál es la intención del equipo de gobierno y en qué línea estamos trabajando? Es para cuando se termine ese texto refundido, que lógicamente no va a ser en este mes de diciembre, pues porque diciembre, como todos sabemos, la primera semana es inhábil y las dos últimas también, con lo cual solo queda prácticamente una semana de trabajo. Pero para poder llevar a la comisión de enero, que la intención es que para entonces ya esté el texto refundido hecho, con todas las alegaciones incluidas, para poder llevar a su aprobación definitiva. Ese es el objetivo y ese es el reto que nos hemos planteado. Otra cosa es que seamos capaces de llegar, esperemos que sí. Pero en cuanto al tema de, ya diré, explicároslo cuando ya trasladároslos a todos los portavoces para que podáis tener conocimiento, lo haremos ya no la semana que viene, pero sí antes de las comisiones de diciembre para que tengáis toda la información previa, ¿vale? Beste punto, bueno, ligado a este tema de Avaro, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, nos parece importantísimo que el Gobierno vasco se comprometa en reeditar el acuerdo firmado en el 2012. Únicamente queríamos hacer dicha puntualización. Y también nuestro punto de vista de que no hay ningún impedimento a que se reedite dicho acuerdo. Únicamente dejar ese punto, pues desde nuestro punto de vista, pues claro. Vale, no hay ningún problema por nuestra parte y sabéis que pensamos de la misma manera. Es más, yo quiero tener, si es posible, la semana que viene, mejor que cuanto antes mejor, con el Departamento de Vivienda, porque pues, me gustaría tener esa reunión que solicitasteis vosotros por vuestro lado y que efectivamente querría tenerla cuanto antes. Y intentaremos cerrar una fecha, un día, para que la semana que viene nos podamos sentar. ¿De acuerdo? Eta, bigarren galdera Zipirinari buruz da, joan den asteko hezkuntza batzordean aipatu zen, bilera bat egin zala Eusko Jaurlaritzarekin, Zipirineko zuzendaritza eta udalaren ordezkaritza bat. Ez geneukan batzorde horretan informazio lan eta nahi dugu jakin. Ze bilera egin zen, nortzuk joan ziran, zein izan zen gai ordena eta gaiak, eta zer erabaki izan edo zerbait erabaki bazen bilera horretan. A esa reunión con Sipiriñe, con la delegación, fue el director de la escuela solo, no fuimos ninguno del equipo de gobierno. A esa reunión fue él solo. O sea que no te puedo decir nada. Lo que haya hablado él no lo sabemos. Me imagino que la siguiente mesa que convoque para la mesa de trabajo que convoque, pues me imagino que nos contará, pero desde luego nosotros no fuimos y fue él solo. ¿Vale?
esango genuke batzordean esan zala udalaren ordezkaritza bat joan zala batzorde horretara, zuzendaritza eta jaurlaritzaren ordezkaritza bat. Horregatik, uste genuen batzar horretan gai estrategikoak eta garrantzitsuak ukitu eta landu zirala. Horregatik ekarri dugu galdera hau osoko bilkura. ¿De cuándo es esa reunión? ¿Antes de la última mesa? Porque después no hemos tenido ninguna. 15 de noviembre. A ver, Unai, te explico yo porque esa información la di yo en la comisión. Se hicieron 2 reuniones, una en la que se convocó al ayuntamiento para el tema de Avaro, desde educación, para los metros posibles que podía haber, que se necesitaba para el instituto, y otra en la que Aritza me avisó a mí que se iba a convocar al ayuntamiento y a Aritza, y finalmente solo se le convocó al director del centro. Esta reunión ha sido el viernes pasado, yo hablé con él el martes y me dijo, bueno, era para hablar de las obras, de que iban a marcar un calendario para las obras de Sipiriñe y que la próxima mesa que tengamos de educación, él daría toda la información. Únicamente, pizkat azaldu zein dan gure jarrera eta gure ardura. Dira, gai oso garrantzitsuak, gai estrategikoak, gai horiek aipatzen direnean batzordeetan edo beste foro batzuetan, gu arduratuta eta noski erantzukizunarekin jarduteko borondatea daukagu eta bete beharra, eta horregatik behar bada bai izango litzatekeela positiboa abenduan bertan beste hezkuntza mahai bat egitea. Izan ere, Uda gobernuak badauka informazio asko, baina hezkuntza mahaiko gainontzeko taldeok ez daukagu informazio hori. Orduan, positiboa, beharrezkoa izango litzateke gure ustez, abenduan hezkuntza mahai bat deitzea, aipatu dituzuen gai guzti horiek jorratzeko. Sí, de acuerdo, Unai, pero nosotros no convocamos esa mesa la convoca Aritza. Otra cosa es, pues, que se le solicite a Aritza que convoque esa mesa, vale, de acuerdo, pero bueno, habrá que solicitarle a él. Lo podéis hacer vosotros, lo podemos hacer nosotros, como queráis, indistintamente, cualquiera de los grupos, le podemos pedir que se vuelva a convocar esa mesa. No hay ningún problema por nuestra parte. ¿Vale? ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Vale, simplemente perdonar que se me ha olvidado contestarle a Ion una pregunta, simplemente es un matiz. Con los escritos que ha habido del cambio de señalítica, que eran señales en los accesos a los parkings de caravanas que estaban mal puestas, esas señales ya han sido cambiadas hace 10 días y sé que desde el departamento están preparando un escrito para contestarles a todos. Pero las señales estaban equivocadas y el que nos hizo la provisión, así como en las playas lo hizo bien, pues aquí se confundió y las tuvo que cambiar, que ya las ha cambiado. ¿De acuerdo? Muy bien, pues si no hay más temas, eskerrik asko a todos y hasta mañana. Gabón.